Partido que va a cerrar el torneo Apertura, ya con la consagración del Gumarelo como campeón, pero que también vamos a ir observando el otro lado de la tabla con estos equipos, el duelo de General Caballero y Sol de América. Los saluda Germán Tirner, que me dicen que ya está allí en línea para que nos detalle cómo se dio el compromiso, situaciones. Estuvo ya Palau también por allí. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, observamos el partido que culminó con victoria de Tacuarí por 1-0 sobre Ameliano. Ameliano que hizo de visitante aquí en el estadio Ameliano que hizo de local, mejor dicho, aquí en el estadio Martín Torres del barrio Trinidad. Una victoria que por la que trabajó bastante el conjunto dirigido técnicamente hoy por Herminio Barrios en dupla con Ricardo Cafarena, porque hay que decir esto, Jorge, fue el que tomó la iniciativa al principio del partido, marcó el gol y después ya se dedicó netamente a defender. Encontró el tanto que finalmente significó de la victoria a través de Nicolás Morínigo con un golpe de cabeza dirigido hacia el poste derecho del arquero Nicolás Rossi. Había sido un centro justamente desde la derecha, lanzado por Alexis Rodríguez, el lateral de Tacuarí, que se había proyectado de muy buena manera, y en el área grande cabeceó Nicolás Morínigo, el número 17, a los 12 minutos del primer tiempo para el gol que finalmente significó la victoria para el Tacua. A partir de ahí, Tacuarí prácticamente ya no volvió a atacar, se abroqueló bastante bien en defensa. En el segundo tiempo, incluso Jorge, compañero, más o menos los 15, 20 minutos últimos del partido, colocó una línea de 5 en un momento dado la dupla técnica de Tacuarí para asegurar el resultado. Igual, sobre el final sufrió mucho Ameliano, buscó, pero abusó de los centros, me parece, Jorge, muchos centros frontales, muchos centros, si bien hay que decir que encontró las bandas a través de Abel Paredes y a través también de Freddy Vera, que había ingresado muy bien en el segundo tiempo. De todos modos, no quebró la defensa de Tacuarí, la encontró muy firme con Luis Cabral, que había ingresado como hombre de recambio en reemplazo de Hellerson, y también colocó a Pablo Espinosa para reforzar esa última línea defensiva. Así que Tacuarí se lleva una muy buena victoria aquí del barrio Trinidad, como para ir mirando de reojo ya una posible salida de la zona de descenso, esperando por supuesto lo que hagan Sol de América y General Caballero a continuación. Excelente, Germán. ¿Algo más para resaltar? Ahora vamos a escuchar a Palau. Recién entrevistaron allí también en zona de preferencias al nuevo técnico. ¿Algo más para resaltar? Quedamos atentos a tu informe. Sí, justamente para hablar de Palau, lo observamos. Aquí vino antes del partido, ya se colocó en el sector visitante para mirar a los que serán sus próximos dirigidos, ya a partir de mañana, porque en realidad mañana será presentado, pero sí, luego del descanso ya serán sus dirigidos los jugadores de Tacuarí. Habló de sus sensaciones, su primera experiencia como técnico, el plan que tiene a partir del clausura con la directiva y todo el proyecto que tiene con el Tacua. Lo escuchamos a continuación. Primer desafío como entrenador, Marcelo, ¿cómo te sentís? Bien, contento, feliz. Ya hace tiempo que me venía preparando para cuando me tocara esta oportunidad. Por suerte la gente de Tacuarí se animó a hacerlo, a brindarnos la chance de poder empezar a trabajar. Y bueno, nada, feliz, contento, y ahora esperar que pasen los días, que los muchachos puedan descansar un poco y volver a preparar todo lo que va a ser el segundo semestre. Y qué desafío, ¿no, Marcelo? Encarar un torneo clausura en el que lo toma Tacuarí en una situación complicada, mirando la zona roja del descenso. Sí, desafío duro, difícil, pero lindo. Creo que hay material humano bueno. Creo que Tacuarí en este torneo pudo haber sumado más puntos de los que tuvo. Creo que se notó también un poco el buen trabajo del entrenador anterior, que tiene su estilo, que tiene su manera, y creo que Tacuarí hubiera merecido tener un poco más puntos, sobre todo con él. Tenemos que saber aprovechar esa continuidad, esa base de trabajo que tienen, ver los muchachos que van a salir, los que van a llegar. Esperemos que no haya mucho cambio, que podamos mantener y que podamos tener el plantel completo del inicio de la pretemporada para bueno, este lindo desafío que nos toca afrontar. ¿Cómo va a ser tu cuerpo técnico, Marcelo? Los que nos sumamos, en realidad somos yo como entrenador principal, Alejandro Machín como asistente, que es un chico uruguayo, y el profe Nico Aiello como PF número 1, y después completamos con la gente que está ya en el club, que sabemos que es gente muy capaz de
sobre todo en la parte para entrenador de arqueros y el segundo profe, que ya estuvimos en contacto con ellos, así que creíamos importante que haya gente que ya esté trabajando con ellos, sobre todo en este inicio de conocimiento, así que bueno, vamos a hacer nosotros 5 más Breno y el videoanalista que ya están también acá. Allí las palabras de Marcelo Palau. ¿Seguís allí para despedirte, Germán, o algo más para puntualizar? ¿O ya lo despedimos? Creo que lo despedimos, ¿está? Finalmente, sí. Estuvimos conversando en el grupo, Jorge, finalmente subió un poco la cantidad de público. ¿Te acuerdas que hace rato estábamos Sí, te había preguntado más o menos, casi al filo sí, del comienzo, qué tal la cantidad de gente y finalmente qué número de hinchas más o menos se tuvo. Y aproximadamente 150 personas, por lo menos un poco más poblada esta parte de la preferencia de tubo, le dio un poco más de ruido y de griterío, por lo menos a partir, sobre todo del final del primer tiempo en adelante, hubo más gente. Hay que decir también que conspiraron muchas cosas, Jorge, en la cuestión de que ninguno de los dos equipos pelea más nada, nada importante, por lo menos ahora, en este tramo de la temporada, el horario y el día también, así que en ese sentido se falló el espectáculo. De todos modos, no se dejó algo de ver demasiado pobre tampoco. Más tarde vienen ya los técnicos. Herminio Barrios por el lado de Tacuarí, aunque el otro día habló Ricardo Cafarena, su asistente técnico. Vamos a ver quién finalmente llega para hablar por el bando de Tacuarí, y a Pedro Sarabia. Si querés, las grabaciones las escuchamos en el entretiempo del siguiente partido, Jorge. Me parece estupendo. Gracias, Germán, por aquí. Vamos a grabar las conferencias, vamos a compartir en el entretiempo. Un abrazo y nos escuchamos luego. Muy amable. Perfecto, Jorge. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Allí Germán, hoy estuvo Germán Tindler en el duelo barrial. Allí entre Ameliano y Tacuaré, fue victoria de Tacuaré. Comenzamos a vender con Darío, que ya está también hace rato, y lo saludo en segundos a Gerardo. Pero antes, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Y su seguros Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ocibella 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos al amigo Dani, reportando sintonía en Villarrica. El amigo Topo Grillo, saludos para él también en sintonía. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Jorge, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para la audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. El repaso de los amistosos hasta aquí, europeos, sudamericanos y centroamericanos. El día de ayer España goleó a Andorra por 5-0 el equipo español de cara al inicio de la Eurocopa el próximo 14 de junio. Francia, con una gran actuación de Kylian Mbappé, próximo refuerzo del Real Madrid, goleó 3-0 a Luxemburgo. Bélgica venció a Montenegro por 2-0. Dinamarca 2-1 a Suecia. Noruega 3-0 a Kosovo y Eslovaquia 4-0 a San Marino. Y en Estados Unidos, Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa goleó a México por el marcador de 4-0, Jorge. Pasa, a veces gusta. A mí también ya me sucedió en más de una ocasión. Sucede. A veces tenemos que hacer el supercalifragilístico espiralioso. Esa práctica allí, ¿verdad, Jorge Luis? Usted que conoce esto, no es fácil. De repente sucede. Sí. Trabalengua en latín, ¿no? Claro, si algún trabalengua porque a veces de repente se nos queda un poquitito. ¿Cómo está mal de la cabeza? No, a veces. ¿Cómo le gusta, Guito? ¿Cómo fue lo de Gerardo? Podemos escucharlo otra vez. Sucede en las mejores familias, ¿verdad? Sí. Tenés que armar, Gustavito, después un compilado de tener un material. Tener uno mío del programa, después tener... ¿Y Carlos qué hizo? ¿Y Carlos qué hizo? 40-60. 40-60. ¿Y Carlos qué hizo? Antes le llamaban cassette caca, pero ya no hay más cassette, no sé cómo se va a llamar. El pen caca. Perlitas, ahí está, perlitas. ¿Y este qué tal? El centro, pelota al área, está afuera. Terminado la apertura, tenemos que lanzar las perlitas de la apertura de este. En un pendrive, ¿no? En un pendrive, sí. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Mosquito pica sobre la derecha. Pican los mosquitos. Y como de repente algún bonus track del Botija, por ejemplo. Bonus track, pues ya no son de este año, pero que siguen allí como buen material. Que quedó también vendiendo en su momento. ¿A qué? ¿Y ese perro de dónde es? Estoy manejando y por eso
Ataja tu perro. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Buenos materiales, sí. ¿Tenés ya gustadito para tu perlita allí de lo que dejó la apertura y también lo que fue este torneo? Darío, y luego seguimos con el repaso de las formaciones ya de los equipos de General y Sol de América. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Un amistoso más para ir repasando, Gerardo. Se viene la intermedia igualmente el fin de semana con partidos más que atractivos. Se corta solo de poquito Recoleta, pero a partir del segundo, como hay un trencito de equipos que vienen allí en la tabla, en la intermedia. Sí, señor, así es. Y más amistosos el día de hoy porque Países Bajos, antiguamente conocida como Holanda, le ganó a Canadá por 4-0 Canadá, que estará en el grupo de Argentina en la presente Copa América. Los partidos del torneo de la división intermedia, que arrancará mañana con 2 partidos a las 4 de la tarde en el Antonio Aranda, 3 de febrero ante Rubio Ñu y 18:30 horas en el Villa Alegre, Encarnación Santaní. Los jueves y viernes en Farmacias Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio. Con tarjetas de crédito Bancoop, ahorras 30% en todas tus compras. Bancoop crece desde la raíz. La fecha 11 de la intermedia proseguirá el sábado con 2 partidos. Sábado 8 de junio, 10 de la mañana en el estadio Emiliano Gessi. Fernando del Amor ante 12 de junio de Villa Ayes y en el Enrique Soler en Capiatá. Colegiales va a recibir a Resistencia. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Vamos a los partidos del día domingo 9 de junio, 10 de la mañana en la Liga Caguazú de fútbol. Se enfrentarán Pastoreo ante Tembetarí y en el estadio Enrique Soler, otra vez en Capiatá, jugarán los equipos de Martín Ledesma ante Carapeguá. Santa Elena te premia con espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 y más. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Vamos a los partidos del día lunes 10 de junio para dar cierre a la fecha número 11 de la intermedia, 17 horas en el Gunter Fogel. San Lorenzo ante Independiente y 19:30 horas en el Parque del Guairá en Villarrica. Guaireña recibirá al Deportivo Recoleta, puntero de la categoría. Ingresa a www.postal.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Gracias, Darío Arguello Mancuello. Recoleta en lo más alto, puntero, puesto de ascenso, cómodo, 28 puntos. Lo acompañan en ese puesto de ascenso el Sportivo Carapeguá con 22. De momento, por ahora fuera, Tembetarí 18, San Lorenzo 17, Resistencia y Encarnación 16. Papá tiene un lugar especial en los corazones. Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria, 200.000 de ahorro y se llevan un neceser. Caja Mutual. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Surca y Perpetuo Socorro Niembú. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. 3 son los inquilinos en el descenso en la intermedia. Último es Colegiales con 1,028. La acompaña 12 de junio 1,100 y 3 de febrero del este del país 1,142. En Bristol, precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. Es el panorama entonces del torneo de la división intermedia que mañana arrancará fecha número 11, Casa al Niño. Gracias, Gerardo. Aparece Troadio Duarte allí charlando con sus 6 dirigidos en el conjunto de General Caballero, porque recordemos también él estuvo en su momento dado dirigiendo al conjunto de la ciudad de Juan León Mallorquín.
al cuadro rojo de General Caballero. Ahora la charla, el saludo con Aureliano Torres. Señores, van los equipos al campo de juego. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. General Caballero con Luis Guillén en el arco, Miller Mareco, Manuel Romero, Alexis Rodas y Matías Valenti. En el medio, Derlis Martínez, Fernando Chapa Martínez, Pablo Ayala y el juvenil Osmar Jiménez. Arriba Jorge Sanguina junto a Diego el Chino Martínez. El 11 de Aureliano Torres, entrenador de General Caballero. En Koala queremos mimar al rey de la casa comprando un Somier Living o cualquier producto Koala. Te regalamos una cuota, ingresa a koala.com.py. La Ferré se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Por su parte, Sol va con algunas variantes con relación al partido del lunes, donde le ganó sobre la hora el elenco de Ameliano. Diego Aranda se mantiene en el arco, la defensa Víctor Barrios, Gustavo Jiménez, Rolando García Guerreño y Fernando Díaz. En el medio, presencia de Cristian Amarilla, Franco Aragón, Derdis Orueiro y Ortiz. Arriba, Ronald Roa junto a Lisandro Cabrera, el 11 de Troadio Duarte, director técnico de Sol de América. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Delivery 021 728 9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. En instantes con Gerardo vamos a clarificar de vuelta el panorama de la tabla de promedios con relación a estos tres equipos, Tacuarembó, General Caballero y el conjunto de Sol de América. Se cierra la apertura con General Caballero, Sol de América en instantes, señores, en Juan León Mallorquín. Arbitraje de Blas Romero, el asistente 1 Luis Unieva, el asistente número 2 Cristian Sosa, el cuarto juez Alipio Colmán, en el bar Derlis Benítez y el asistente bar Nilcia de Saldívar. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Gerardo, con la victoria de Tacuarembó, ¿cómo quedó la tabla de promedios? De momento, Tacuarembó está saliendo con 120 puntos. Sol de América tendrá que ganar para lograr de vuelta salir de la zona roja. Por ahora, los equipos comprometidos son Sol de América y General Caballero. Zafa de momento Tacuarembó. Si gana General Caballero, allí van al fondo Tacuarembó con Sol. Exacto, sí señor, tal cual, Jorge. Un partido más que interesante e importante para estos dos equipos de cara a la pelea por la permanencia, niños. Sí, duelo directo y más con ese resultado de Tacuarembó que se dio recién. Importante refrescar la memoria de la tabla en la zona de abajo en los promedios. Los dos vienen algo complicados. El caso de Sol sí, ganó la fecha pasada, ayuda mucho desde lo mental, lo psicológico. Cerrar de buena manera, tiene 23 en la actualidad, tratar de cerrar con 26. La idea muchas veces de estos equipos es promediar unos 30 puntos aproximadamente para la salvación. Y parecería que va a estar todo en estos nombres allí en la zona de abajo. Lo de Tacuarembó, Sol de América, el propio General. No sé si hay un cuarto equipo por allí, Gerardo, también comprometido que podemos incluir. Sumado. El otro es Ameliano, Jorge. Ameliano, sí. Pero todavía tiene un poquitito, un colchoncito de puntos. Exacto, creo, sí, tal cual. Tiene 128 puntos en 110 partidos. ¿Y bastante está a cuánto, por ejemplo, de solo de General allí para comparar un poquito? A ver, y está de momento tenemos a 8 puntos de Tacuarembó. A 8, ahí está. Son 3 partidos. Ahí está el Tacuarembó, por ejemplo, es la referencia para ir mirando la zona de abajo. Por eso hablamos de la importancia de este duelo entre General Caballero y Sol de América para tratar de cerrar bien la apertura y con la necesidad propia de, en el clausura, definitivamente mejorar esto y tendrán la chance de poder renovar un poquitito su plantel. No sé si mucho, pero incorporarán seguro tanto General como también el propio Sol de América. Sé que ya hay ideas de las dos directivas, sus entrenadores, de ir mirando. Inclusive del lado de General se habla que podría haber un cambio en el entrenador, por ejemplo. Ayer le llamamos en el extra a Humberto García, decía desconocer todavía nada, pero hay un rumor que está sonando como una opción para el equipo de General. Pero esto es día a día, dependiendo siempre del resultado hoy de este partido dentro de lo que se va a ir presentando. Pero están los dos, repito, necesitados en el fondo, por eso hay promesa por lo menos de un partido que puede ser vibrante, emotivo en el cierre de este torneo de apertura. Muy bien, señores, los dos equipos están dentro del campo de juego. La charla entre los protagonistas con el árbitro, con sus asistentes. Se cierra el torneo apertura con dos conjuntos muy necesitados. Estamos hablando de General Caballero y Sol de América. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Sevillana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
Y si miramos el presente, General Caballero 19 puntos nada más hasta aquí en la competencia, derrota en el último partido, pero sí fue alternando un poco entre algunas victorias y derrotas en los últimos juegos el conjunto de General Caballero. Y Sol de América sigue un poquitito mejor parado, 23, algunos puntitos más que el propio General Caballero, ganó la anterior igualmente, está tratando de encontrar cierta regularidad, pero siempre jugando en su casa, en Mallorquín, busca hacerse fuerte el cuadro rojo, que hoy tendrá nuevamente a Guillén en el arco, la zona defensiva con Miller Mareco, Manuel Romero, la presencia de Alexis Rodas y Matías Valenti en la zona defensiva del equipo de General Caballero. En el medio sector, Derlis Martínez, la presencia y la experiencia del Chapa Martínez, Pablo Ayala y Osmar Jiménez, un poquito más adelantado en el medio campo, en la estructura de General. Arriba, Sanguina y Diego Martínez. 11 para Diego El Tino Martínez y Jorge Sanguina, camiseta 10, que en principio al cierre de este torneo estaría dejando la institución, está con ofertas de fútbol argentino. También se hablaba de Colombia y algún equipo interesado también aquí a nivel local. Sé que Luqueño, por ejemplo, le tiene la mina, pero habrá que ver si desea negociar con un equipo local el conjunto de General Caballero. Del lado de la visita, Sol de América, que tendrá hoy a Cabrera allí dentro de lo que tiene que ver el arco, con Barrios, García, Díaz y Jiménez en zona defensiva, cuando algunos jugadores de Sol de América van a saludar también al técnico de General Caballero. La experiencia de García, el capitán allí de Rolando García en el fondo, liderando un poquito lo que tiene que ver con la zona defensiva del equipo de Sol de América, en la estructura en sí, en la situación, con Aranda, decía, en el arco, Diego Aranda en el arco, con Barrios, García, Díaz y Jiménez en la zona defensiva del equipo de Sol de América, con Cristian Amarilla en el mediocampo, Franco Aragón, Derlis Orué y Luis Ortiz, el chiquitito que fue bastante destacado, fue uno de los mejores jugadores del medio para arriba el otro día, Luis Ortiz, en la estructura de Sol de América. Más arriba, Ronald Roa junto con Lisandro Cabrera. De esta manera va el equipo azul, hoy vestido de blanco, con algunos vivos azules, manda el color blanco en la camiseta de Sol de América. Blas Romero, el árbitro del partido. Se saludan los protagonistas, algunos a su ex entrenador, en este caso Troadio Duarte, también por gran parte de los jugadores del conjunto de General Caballero. Saludos a los entrenadores, Troadio Duarte, Aureliano Torres, todo dentro del marco de la camaradería en la parte previa, pero ya dentro del campo de juego veremos cómo se termina por disputar todo. Ojalá, repito, que sea con goles, con emociones, cuando puntualmente marque las 18, allí en Mallorquín va a estar comenzando este partido entre General Caballero y Sol de América. Para que sean puntualmente las 18, por lo menos reloj, faltan unos 30 segundos aproximadamente. Habrá que ver en el cronómetro que tiene allí Romero. Están terminando de saludarse los protagonistas, se van acomodando los arqueros. De un lado Aranda, del lado de Sol de América, Guillén del lado de General Caballero. Se va cerrando este torneo de apertura con este compromiso entre General Caballero y Sol de América en Mallorquín. Muy bien, y es el último partido, como estaba acotando el niño, señores, del torneo de apertura, que terminó ganando Libertad, el subcampeonato para Cerro Porteño. Está elevando una plegaria Miller Mareco, Romero va a dar la orden. Señores, va a comenzar el fútbol, vendrá la orden del juez, vamos a ver la visita. Lo va a hacer Sol de América con Lisandro Cabrera, que simplemente espera la orden del árbitro para que arranque el último juego del primer campeonato del año del torneo apertura. Pita el juez, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota en la salida para Sol de América sobre la zona derecha. Barrios levanta el esférico con destino a Cabrera, baja de cabeza por el medio, interviene Chapa Martínez, despeja con la pierna derecha, el balón tiene destino sobre costado izquierdo para Diego El Chino Martínez, va el delantero cacupeño del rojo mallorquino, retrocede todo, la pelota de Romero, juega con Guillén buscando la salida del rojo mallorquino. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Es pelota para el conjunto de Sol de América, que va sobre costado izquierdo, metiéndose por ahora Barrios. Avanza el equipo de Sol con Gustavo Jiménez, bajando la pelota sobre Ortiz, quiere ganar a fondo de cancha, eleva al centro al área, atención, va Cristian Amarilla, se perfila Roa para el primero, apunta al disparo, impacta la pelota en Rodas, saca desde el fondo el zaguero de General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en Facebook, en Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar para sellar y proteger tu casa con
con Sica, queda bien. Intentó Roa, quiso sorprender al delantero, al golero Guillén, atento y seguro el arquero de General Caballero. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo papas fritas Crispo. Comienza a cargar, a atacar el conjunto de General Caballero con el Chino Martínez bajando la pelota sobre la banda derecha. Allí corre Miller Mareico, la marca en el fondo de Gustavo Jiménez de Sol de América. La pelota le va quedando a Lisandro Cabrera. Pone el balón cerca del área con Ronald Roa. Atento el arquero Guillén. Sale Guillén, se queda con la pelota. Ahora salida para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Partido amistoso de la selección paraguaya mañana en Lima a las 20:30. Perú recibe a Paraguay. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Intenta Sol de América. Propone de momento el equipo visitante con la presencia de Lisandro Cabrera sobre la zona derecha. Campo enemigo. La marca de Rodas jugando para Pablo ya a la mitad de terreno. Allá la retrocede todo con Manuel Romero. Controla Romero. No se apura. Descarga fútbol por la izquierda para Rodas. Aplica el freno Rodas. Nadie la presiona en Sol. Rodas juega tranquilo. Retrocede con Romero. Toca en su campo General Caballero. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Derlis Martínez para Pablo Ayala. Coloca centro. Bloquea Orué. La pelota se va a perder a un costado. Saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido el Chino Martínez. Atención, se mete al área. La marca de García Guerreño. Ortiz despeja, pega en Mareico. Esta vez el lateral en su campo es para Sol. Recupera la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z, hombre, calidad pasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upiza. Upiza, probaste, te gusta. La pelota en la salida para el equipo de Sol de América. Se mete Ortiz, juega para Rodas. Hasta aquí el partido, Nico. Sí, trámite para jugar los dos. Un poquito el que quiere mejor allí el balón, que en algunas situaciones General Caballero. De a poquito llegando la gente. Es un horario todavía un poco laboral. Se va acomodando la gente también mirando un poco las gradas. El grupo de la barra también allí de General, que normalmente está en la cabecera, en este caso del sector sur, se va acomodando de a poquito en estos primeros minutos, como que de menos a más pueden ir creciendo los protagonistas. Esto está arrancando, pero repito, de los dos, el que está un poquito mejor es el cuadro rojo. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Derlis Martínez sobre la banda derecha. Va por arriba el rojo mallorquino. Mañana 4 de la tarde, 3 de febrero, ante Rubio Ñu pitará José Armoya en otro encuentro, 18:30 horas en la Villa Alegre, Encarnación. Antes ante el árbitro Álvaro Jiménez. Muy bien, tiro de esquina que favorece, señores, al rojo mallorquino. Le va a pegar a la pelota Derlis Martínez. La orden de Romero, el árbitro, manda a sus zagueros. Hablamos de Rodas, de Romero. Va por arriba el rojo mallorquino. General Caballero, pelota arriba, despeja la defensa con García Guerreño. Recupera Fernando Martínez, apertura sobre la banda derecha. Allí aparece Derlis Martínez, el mano a mano con Roa. Ganó fondo de cancha Derlis Martínez, el centro Brasanguina. Mete la cabeza al Chino Martínez, vino el gol, se equivocó. Se equivocó Diego Martínez. El centro fue de Derlis Martínez para Diego Martínez, que terminó rematando mal, niño. Sí, había ganado bien Derlis Martínez en el sector derecho, que últimamente fue ganando titularidad. Le termina bajando de buena forma allí esa pelota dentro del área Jiménez. Y cayéndose, no fue bueno el tiro del otro Martínez, del chino. Pero igual, una buena intentona. Llegada de General Caballero en el comienzo del juego. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramba, este indica, corre. Y su seguro, Chaco. Saque de manos en ataque para Sol. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo de geogramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Aerolíneas Jet Maria PP te llevan a Santiago para el 11 de junio. Gana 2 pasajes, ida y vuelta con alojamiento, comidas y 2 entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmart.com. Va amarilla la pelota de Aragón. Comenzó bien Sol, se va quedando de a poco el equipo de Troadio Duarte. Mano de amarilla es lo que pita. Amarilla se ríe
allí con Romero, el árbitro del partido, la mano del volante argentino, tiro libre para General Caballero. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kento. En Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Señores, el sábado comienza la fecha, perdón, el viernes comienza la fecha número 11 de la intermedia, luego del ataque de Derdis Martínez para General Caballero, disparo. Atento el arquero, Aranda de Sol controla el balón. Mañana, 3 de febrero, Rubio Ñón al sur, Encarnación recibe a Santaní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El día sábado 10 de la mañana, Fernando Lamor ante 12 de junio, Pitará, Dionisio Cristaldo y Marco Franco Lorán Capietá, entre Colegiales y Resistencia. Falta sobre Díaz de parte de Romero, que se disculpa con el volante ofensivo de Sol. Tiro libre y en ataque. Tiro libre sobre carril izquierdo para Sol. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rombos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Le dio una caricia allí cuando iba Ortiz. El zaguero de General Caballero, hablamos de Manuel Romero, le pega Aragón, va Sol por arriba. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Cebellala 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Aragón y el centro vino. Gol, 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 gol. Sol de América, gol de Sol, gol de la visita, gol de Ronald, gol de Roa, Ronald Roa de cabeza logró desviar, gran centro de Aragón, señores, de 3/4 de terreno sobre la zona izquierda, el centro allí a media altura prácticamente, allí en las puertas del área chica, mete la cabeza Ronald Roa, logrando desviar la trayectoria del esférico, hace el esfuerzo Guillén, no alcanza, la pelota se mete allí contra el poste izquierdo de Guillén y la visita se adelanta, la visita se pone al frente en el marcador, última fecha en el cierre de la apertura, allí en Juan León Mallorquín en el estadio Carendí, General Caballero 0, Sol de América 1, Ronald Roa de cabeza para Sol. Monumental. Hoy arrancó un poquito mejor General Caballero, pero decía de menos a más. Muy parejo el comienzo hasta que se da la primera incursión ofensiva del equipo de Sol de América en ataque con Ortiz. Un juego chiquitito, rápido, le bajan a Ortiz, se genera el tiro libre con mucha rosca. Bien allí elevándose Ronald Roa, se anticipa a todos los centrales y al propio Chino Martínez, que fue a colaborar allí en defensa. Logra peinar esa pelota, desvía el balón y esquinado. Abajo al poste izquierdo de Guillén. Tempraneramente en la primera importante de arriba, gana Sol. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Está ganando Sol América 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Cebellala 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Saludos al querido Armando Bollo, que está reportando sintonía en la zona de Coronel Oviedo, entre Oviedo y San José de los Arroyos, retornando a la capital del país, escuchando la cobertura a través de Monumental. Gana Sol 1-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Es el marcante del querido amigo Arnaldo. Señores, la pelota le va quedando sobre la zona derecha, Lisandro Cabrera, el balón en el rebote le favorece, Ayala va Pablo Ayala, juega para Sanguina, lo quiere empatar rápidamente Rojo Mallorquino, encaró Sanguina, falta, dice el juez del encuentro sobre García Guerreño, reclama Sanguina, todo anulado, tiro libre en su terreno para Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa, Robilo, más entonces significa y su seguro Chaco. El gol de Roa con el cual gana de momento la visita 1-0. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Y a pesar del reclamo de la gente de General Caballero, estaba habilitado Roa en el gol. Sí. No logré identificar, pero entre Rodas o Romero, uno de los centrales queda parado y habilita a todos los jugadores de Sol de América, entre ellos Roa, el que terminó anotando el gol.
Está ganando la visita, gana solo 1-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capital Thompson. El saque de costado para el equipo de General Caballero. Agiliza Milán Mareco, se va metiendo sobre la derecha. Juega por abajo ahora sobre la presencia de Romero. Romero toca por el medio. Aparece Rodas con la pelota, lanza por la izquierda con Valenti. Va el conjunto local tratando de emparejar el partido. Cerca de los 12 de la etapa inicial. Lo gana solo de momento 1-0 con el gol de Roa de cabeza. Va al centro de Romero. Sanguina se eleva. Baja la pelota de cabeza para el Chino Martínez. Apunta al disparo. Sanguina. No pudo rematar. Me parece que hubo falta. Deja seguir el árbitro del partido. El rebote le queda a Miller Mareco. Va a rematar el Chapa Martínez. Disparo. El arquero. El arquero Aranda de Sol se queda con la pelota. Remató Fernando Chapa Martínez. Casi empate local, niño. Le quedó justito esa pelota a Martínez. Después de que Sanguina fue, luchó, peleó. Un despeje a medias de la defensa de Sol. Sacó este tremendo tiro que encontró muy bien parado al juvenil arquero Aranda. Recordando que el arquero Ortiz fue sometido a una artroscopía. Estará ya así llegando para el próximo torneo. Para el próximo torneo ya estará disponible Ortiz. Pelota para Sol. Actualización de la tabla de promedios. Con esto, General Caballero último 1,081. Lo acompaña en zona roja Tacuarí 1,090. Por de momento zafan a Emiliano 1,163 y Sol de América 1,300. Clausura se nos viene con la tabla de promedios. Inclusive ganando Sol se dispara a Gerardo y hasta supera a Emiliano. Exacto, 1,300 ahora Sol de América y a Emiliano al borde de la zona roja 1,163. Tenemos un buen comienzo en el clausura y mete otra vez 2-3 victorias Sol, se te va para arriba. Sí, como también cuando pierde para abajo. O sea, tiene esa situación de cuando sos equipo recién ascendido, una vez que comenzás a ganar, vas para arriba. En ese sentido le está yendo muy bien a 2 de mayo. En el promedio también con sus victorias y su buen torneo está bien arriba y lejos de esa zona. Está quinto, 1,409. Muy buenos números. Otro factor a tener en cuenta que Emiliano tiene todavía Copa Sudamericana, va a jugar octavo de final. Es pelota para el equipo de Sudamérica. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, es verdad, no se tiene que descuidar del torneo local. Así como está la alegría del torneo internacional, también ya cierta preocupación por los últimos resultados en Emiliano. Y se hablaba que algunos jugadores en principio podrían dejar también la institución, así que vamos a ir viendo qué análisis se hace del lado Emiliano y algunos que pueden ir llegando, ¿cierto? La buena presencia en Copa le ayuda. De hecho, ese paso podría llegar a ser Libertad, su rival, teniendo en cuenta que mañana tenemos partido de Copa, perdón, el sábado tenemos los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, pero nos importa lo que tiene que ver con Sudamericana para ver las posiciones finales. Se va a definir ayer de Libertad y de ese cruce que de momento es la Católica de Ecuador, de allí se da el cruce Libertad Emiliano en caso de que pase Gumarelo, Gerardo. Inter Delfín y Gremio que va a enfrentar a Estudiantes. Exactamente, más nos interesa Inter ante Delfín, Jorge. Así mismo, después repasamos los horarios también de los juegos del sábado, dicho sea de paso. Muy bien, señores, carga General Caballero, centro, Romero el testazo al arquero. No se quiso complicar, envía la pelota al fondo, tiro de esquina para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana solo 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El fixture de la primera fecha del torneo de clausura que arrancará el 19 de julio. Olimpia Guaraní, primera fecha. Nacional Trinidense, Tacuarí Libertad, Cerro Ameliano, Sol de América 2 de mayo y General Caballero Luqueño. Lindo partido para Sol, arrancar ante 2 de mayo, de local. ¿Y contra quién arranca General, por ejemplo? Local ante Luqueño. Ante Luqueño, otro lindo juego, porque los de Luqueño quedaron allí con la sangre en los ojos después del resultado de ayer. De hecho, se pasó, observé lo opuesto. En reserva el que goleó fue Luqueño, 7-1. Le ganó Luqueño a Trinidense, pero uno se queda con la imagen de primera, donde el equipo que goleó fue Trinidense Luqueño. Sí, señor, vino el córner, pelota arriba, saca García Guerreño, falta sobre amarilla, tiro libre en su terreno, tiro libre para Sol. Mega descuentos en Punto Promo y juegues hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 10% adicional contigo Money. En Punto Promo cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Ropi Loca, la más escrito de que General Caballero 0, Sudamérica 1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Orué sobre la zona derecha, cargando Orué para Sol, que quiere el segundo. La pelota le va quedando a Cabrera, cabecera del área. Marca Chapa Martínez. Lanza la pelota para Pablo Ayala sobre la zona izquierda del ataque de General Caballero. Pelota para Diego Chino Martínez. Al piso delantero Cacupeño. Hubo falta de Orué. Es tiro libre, campo rival. Tiro libre para General Caballero. Para que todo funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. En Villeta contamos con zona residencial, con salir rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pelota de Rodas, todavía en su campo, juega por abajo para Mareco. Mareco tocando para Romero, otra vez con Miller. Mareco sobre la banda derecha, se viene General Caballero. Pelotazo largo para Sanguina, mete la cabeza, cerca del área, va corriendo Pablo Ayala. Eleva sobre Sanguina, cabecera del área, le queda Ayala. Ayala para Sanguina, recibe solo de espaldas al arco. La pelota de Pablo Ayala, se equivoca, aprovecha García Guerreño para despejarla. Va recuperando el Chapa Martínez, va a insistir el equipo de General Caballero. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacobera y todos los distribuidores del país. Mi Idea presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía. Mi Idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan S.A. Termina sacando desde el fondo sin complicarse García Guerreño. Señores, la pelota de amarilla buscando la salida para Sol, que gana 1-0. 1000 empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña. Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. Falta infracción sobre Pablo Ayala, que escapaba de la marca de Barrios. El árbitro del partido, Romero, dice que hubo infracción de Barrios. Advierte con relación a la tarjeta amarilla. Tiro libre en ataque, tiro libre sobre la zona izquierda para que vean al Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Viene el pelotazo largo, señores, de parte de Matías Valenti. Lo busca a Diego el Chino Martínez. Diego Martínez para Derlis Martínez. Sanguina reclama una falta, el árbitro deja seguir. La pelota le va quedando a Fernando Chapa Martínez. 3 unos Martínez dentro del campo de juego en General Caballero. Fernando Chapa Martínez, el volante. Diego el Chino Martínez, el delantero Cacupeño, y el volante ofensivo Derlis Martínez. La pelota para el Chino Martínez. De Diego a Derlis. Sí. Nos faltaría el apodo de Derlis. Uno de Chapa y el otro Chino. Falta el otro Martínez, porque la verdad 3 Martínez del lado ¿Queda de su cargo eso? General, sí, tenemos que ver, vamos a averiguar allí con su pasado. Pasó por 12 instituciones, Derlis Martínez. Estilo de esquina para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Justamente le va a pegar a la pelota de Derlis Martínez sobre la zona derecha, arco de la tribuna sur. La orden de Romero. Va Derlis Martínez, coloca centro, pelota arriba. Sanguina intenta de cabeza. Gana García Guerreño, saque de costado en ataque para el equipo de General Caballero. Tokio apoya el centro de alto rendimiento en las decisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo Soborúrico Sportín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Levanta Mareco, centro, pelota que toma vuelo con destino Sanguina. La marca de Orué. Orué dejando para Amarilla, quiere salir de contra el equipo de Sudamérica. Corre Cabrera, primero Guillén el arquero, mete el cabezazo. La pelota le queda a Valenti, casi resbala, casi aprovecha Amarilla. Se viene Valenti para que den al Caballero. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas hasta especial con tecnología de control de suciedad, fórmula regular 6140, super 6640 y B-Power 8000 guaraníes, el mejor por lejos. Intentó y definió mal el Chino Martínez, gesticula, reclama, abre los brazos. Aureliano Torres, me parece que era córner. El árbitro dice que es tiro de portería, saque de meta que corresponde a Sol. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica de la Fuente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más. 12, 13 y 14 de junio. El domingo Pastoreo recibe a Tembetario Martínez Desmanca Pieta frente a Carapegua, jornada 11 de la intermedia. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Pablo Ayala levanta la pelota, corre Diego Martínez, el balón para Sanguina. Sanguina en la apertura para Derlis Martínez. Encaría, escapa de la marca de Fernando Díaz. La pelota le va quedando al Chapa Martínez. Lanza sobre costado izquierdo. Ahí corre Valenti. Avanza, queda
General Caballero. Valenti cerca del área para Sanguina. Sanguina y el mano a mano con Aragón. Gana Sanguina. La pelota de Ayala. Ayala para Rodas. Va Rojo Mallorquino para el empate del centro al área. No pudo. Miller Mareco intentó rematar. Se le va la pelota por el fondo. Salida para Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, al más donde se indica De momento General Caballero 0, Sol América 1. Hizo seguro, Chaco. El gol de Roa con el cual está ganando la visita. Gana solo 1-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Oshuar. Yo soy Cuafred, lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. Yo soy Cuafred creando tendencias. A Sanguina puede estar el empate. Sanguina encaró, cayó cerca del área. Falta pelo de Sanguina, dice el árbitro. Reclama Sanguina. Lo tenía solo a Valenti por la izquierda. Lo venía también acompañando sobre ese costado el juvenil Jiménez. No lo vio Sanguina y perdió la chance, niño. Sí, parecía que le cometían la falta, pero no, fue lo opuesto. Él termina cayendo allí y cuando quiere caer y tropezar, me callaba porque se vino el ataque de Sol, una buena contra. Casi Cabrera allí la contra de la reiteración de la TV al movimiento de Sanguina que iba cayendo la falta, una transición rápida de parte de Sol. Y se viene el gol de Cabrera, tira, está afuera, increíble. Y estaba habilitado Cabrera, qué chance perdió. Solo tomá, metí, le dijo Ortiz, le bajó bien esa pelota allí en el área. Cabrera se perfiló con la zurda, el disparo cerca del poste izquierdo de Guillén Niño. Avisó en 2 ocasiones de los pies de Cabrera. Primero con la corrida rápida de Amarilla. Pifió Cabrera y ahora nuevamente en la salida de error del equipo rojo. Y Lisandro Cabrera terminó sacando ese zurdazo que pasó cerquita del poste izquierdo. 2 ocasiones en donde estuvo muy cerca de anotar la segunda conquista el equipo azul. Cerca de los 22 gana solo 1-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Chile, entre tiempo, Coquimbo y Palestino van empatando 0-0 en Palestino. Ausente el atacante paraguayo ex General Caballero Junior Marabel. Muy bien, tiro libre en su terreno, tiro libre para General Caballero. En Comercial La Economía en San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participás de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Marejalo P671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Está consiguiendo una gran victoria el conjunto de Sol América. Claro, queda mucho todavía, pero suma 3 importantes puntos de visita sin niño. 26 años en la actualidad. Es de la zona del Chaco argentino. Lisandro Agustín Cabrera. Buen delantero, últimamente viene haciendo goles. Se inició en Newell's, en la formativa de Newell's, pasó por Cúcuta Deportivo, Gimnasia de Mendoza y ahora en la actualidad en Sol de América. Hablamos del delantero Lisandro Cabrera. Es pelota para General Caballero. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra Ortiz aguardando el segundo en camino, vino, está afuera, increíble, Roa, señores, metió el puntazo otra vez, gran pase de Ortiz, no lo puede creer, Troayo Duarte, le reclama Roa, ganó bien fondo de cancha Ortiz, el centro para Roa, atropelló, remató y la pelota cerca del poste izquierdo, niño. Tranquilo, le dice Troayo, porque se apuró un poquito aquí para definir, apresurado, no controló, sino de primera, quiso empujar Roa, que arrancó la jugada, descargó para Ortiz, el chiquitito, el centro y metiéndose solo, Ronaldo Roa tuvo otra buena chance en la anterior Cabrera, ahora Roa sigue avisando Sol. Pelota para General Caballero. El regalo ideal para papá está en Electroban, Chopería Tokio en 16 cuotas, 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Apracur, solución para cambios del clima que provoca Veroño, la fórmula avanzada que alivia de inmediato la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur. Busca la salida desde el fondo Romero para General Caballero. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Accesorios de las marcas Keko, Santempo, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El lunes juega el puntero de la intermedia en el cierre de la jornada 11. San Lorenzo recibe a Independiente Villarrica. Guaireña ante líder, ante Recoleta. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. En este el poder de cámara está en tus manos. Por Emoy.
Va el rojo mallorquino con Sanguina, cayó cerca del área, atención, vino el empate de Ayala, vino, está el arquero, salvo el arquero extraordinario Aranda, salvo el arco Aranda, le queda el rebote, el Chino Martínez va a rematar, está, cruzó oportunamente Jiménez en la marca, insiste General Caballero, Valenti dentro del área, quedó Sanguina en el piso, falta la media luna prácticamente a favor de General Caballero. ¡Qué pelota terminó sacando el arquero Aranda, niño! Muy buena pelota, reclama Aureliano, a ver qué sucedió allí en el área, mejor dicho fuera del área, porque la falta se da afuera, reclaman bastante y es más o menos fina entre el borde del área, más o menos donde termina Sanguina recibiendo el golpe, y después incursión en ofensiva, igual el movimiento de Ayala ganando metros, el zurdazo, y muy bien aquí Aranda, que salió, achicó, metió el cuerpo, se salvó en esta Sol de América. Reclamaban falta en la anterior ante Sanguina y la muy buena chance que después tuvo Pablo Ayala. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, grama sección de que se indica con y su seguro, Chaco. Sentido por el lado local, Sanguina, por el lado visitante Aranda, fútbol paralizado. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar ya 42 años construyendo contigo. Lo van a asistir a Diego Aranda. Eso significa, señores, de que vamos a tener que esperar porque está muy sentido el arquero de Sol. Gana el equipo visitante 1-0. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Promo Mamá en Papá de Farmacia Catedral. Sorteamos 100 premios, 50.000 guaraníes de compra y generar cupones electrónicos en Farmacia Catedral. Amamos premiarte. Reiterando mañana el partido amistoso en Lima. Perú recibe a Paraguay. Encuentro que arranca a las 20:30. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Banco crece desde la raíz. El martes el siguiente partido amistoso de la selección en Santiago. Chile va a recibir a Paraguay. Encuentro que arranca a las 20:30. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, va General Caballero. Chino Martínez cayó al área. Piden penal. El árbitro no deja seguir. El árbitro deja seguir. Va el reclamo de los futbolistas de General Caballero contra el juez, contra Blas Romero. Sentido el Chino Martínez. La jugada rápida en el tiro libre. Intentó Ayala. Después la marca de Díaz. Me parece que fue a la pelota contra el Chino Martínez, que sigue reclamando. En principio es córner para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ser que el árbitro reciba algún llamado del VAR en donde está Derdis Benítez. De momento tiro de esquina para General Caballero, que cae 1-0. Tokio apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Gardis para contos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ya es una costumbre también en el Chino Martínez, esto es la realidad. En su momento pasaba mucho con Richard Salinas, cuando estuvo en Guaireña, en Resistencia, en 12 de octubre y otros equipos. Hoy en día con Diego el Chino Martínez. Sí. Hoy con Martínez, allí nuevamente caído. Después de este golpe la situación, así no se sabe cuándo sí, cuándo no. Es verdad, alguna falta, eso se exagera un poquito. Se sigue recuperando de a poco, al parecer recibió un golpe importante en el tobillo, porque en esta está perdiendo. Así que creería que por lo menos no va a ir simulando. Y si no está, cualquier cosa se viene preparando Teodoro Arce si no se recupera Martínez. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana de momento solo 1-0. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo jugar. Contáctanos al 0982668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo, porque ser padre nunca pasará de moda. Lumo desde 1981. Le va a pegar a la pelota el juvenil Jiménez. Osmar Jiménez coloca la pelota sobre la banda derecha. El árbitro está charlando, me parece, con el juez del VAR, con Derdis Benítez. A ver si recibe o no llamado con la acción del Chino. No. Deja seguir, es córner finalmente. Le va a pegar Jiménez sobre la banda derecha. Va el juvenil. Osmar Jiménez coloca centro. Pelota arriba. Intentó Valenti. Le queda el rebote a Jiménez. Pelota por línea de fondo. Otra vez córner. Piden mano.
El árbitro dice no. Estilo de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cada acción reclaman los futbolistas de General Caballero. El juez dice no hubo mano. Estilo de esquina de vuelta para el conjunto local que busca la paridad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El domingo 10 de la mañana en Capiatán Martínez de Mantecarapé va a pitar a Derlis Benítez y en el Estadio Liga Caguazú de Fútbol Pastoreo Tembetarí el árbitro César Heredia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Ropi Loca, la más excepción de que se indica Jorge. Sol América 1. Y su seguro Chaco. Sigue la charla porque me parece que están mirando la acción. Una supuesta mano de García Guerreño tras el último córner de Jiménez, donde anticipó Romero y la pelota pegó en la mano de García Guerreño. Hay que esperar si hay o no llamado de Derlis Benítez, que está en el bar. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5 y más. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran remate en Vino centro, Guardame está. Gol. General Caballero empata el partido local, lo iguala Rodas con golpe de cabeza. Es Valenti finalmente el que termina empujando de cabeza Matías Valenti, mientras seguían reclamando una supuesta mano de García Guerreño. El árbitro dijo que siga el fútbol, mandó el centro al área el juvenil Jiménez, aprovecha Valenti, anticipa en el primer caño, mete el testazo a media altura, posta izquierda de Aranda, vuela, no alcanza. Señores, empató General Caballero cuando va Sol, está gol. De Sol de América. Otra vez Ronald, de vuelta Roa. Ronald, señores. Ni bien movieron la pelota, seguían festejando lo de General Caballero. Se desconcentraron en el fondo. Cabrera aprovecha, lo asiste de manera estupenda. Roa pisa al área, levanta la cabeza, define de manera magistral a media altura contra el poste derecho de Guillén. Poco le duró la alegría, el festejo, la celebración a General Caballero. Vino el empate de Valenti. No duró ni siquiera 30 segundos la alegría, porque de vuelta Roa convierte el segundo. General Caballero 1, Sol de América 2. Monumental. Tiene un descanso nuestro relator, que está de gol en gol, de la energía del gol de General Caballero a mover rápido y el gol de Sol de América. Qué partido aquí en 30 segundos, situación y situación. Cuando aquí casi se vino otra vez el gol de Sol. Está bastante abierto el partido, interesante. Tenía sus chances ya para el segundo Sol, no logró así. Tuvo un par de situaciones, arrimó peligro General Caballero. Bien Valenti anticipándose en ese tiro de esquina del cabezazo en la paridad. Se durmió después General porque estuvo lento en el fondo, tanto Rodas como también el propio Manuel Romero. Quedó a medias después de mover en el medio campo Sol de América. Y Roa, que anda despierto, que anda fino, marcó su segunda anotación. Lluvia de goles de a poquito allí en Mallorquín en esta ráfaga de momento. Lo igualó General y ahora lo vuelve a ganar Sol con el gol de Roa. Los goles, Darío. A los 31 minutos y 32 minutos, primera etapa. Gana Sol 2-1. Ingresa a www.posteo.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Viene convirtiendo de manera seguida Roa, porque él hizo anteriormente el gol ante Ameliano y hoy ya marcó 2 goles. Ronald Roa, delantero de Sol. Saque de manos para el equipo de Sol en ataque sur de zona derecha. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se fue Jiménez, Oscar Jiménez, Osmar en este caso, le cambié a Jiménez, Osmar Jiménez para que ingrese Teodoro Arce. Arce a la cancha por Jiménez, la variante de la de General.
Muy bien, gana Sol 2-1. Ronald Roa llegó a 5 goles y alcanzó a Lisandro Cabrera, ambos con 5 goles en lo que va en este torneo de apertura. Va justamente Cabrera, se mete sobre la zona derecha, quiso controlar, se le escurre la pelota por línea de fondo, tiro de portería para el rojo mallorquino. Si sos afiliado a la Caja Mutual el mes de papá solicitando un crédito de los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Caja Mutual. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, Acceso Surcaso y Perpetuo Socorro, Ñembe. Tacuarí le ganó a Meliano 1-0. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robbie Local, Albacete, donde estés sin Villa Gorro. De momento, General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro, Chaco. Saque de meta para el rojo mallorquino. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Este mes en Koala queremos mimar al rey de la casa con hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Atención que va Valenti, puede estar el empate. Le queda la pelota a Arce, vino el disparo. Bloquea oportunamente Díaz en el fondo cuando iba a rematar Dardis Martínez. Volvió a llegar General Caballero tratando de empatar el partido. La pelota le queda a Valenti, busca la paridad General Caballero. La Ferrer se acerca a Boca, apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Mógome, Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Sentido el goleador del partido, está en el piso Ronald Roa, fútbol paralizado en Juan Leo Mallorquín. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras, delivery al 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto o tu camino tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720, conoce más en bistoni.com.py. El último partido amistoso de la selección paraguaya de cara a la Copa América va a ser el domingo 16 de junio frente a Panamá. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Militono y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Aprovecha la pausa mientras está sentido Roa, Troayo Duarte para dirigirse allí a Derdis Orue. Le está indicando algo y cómo moverse a Orue allí en mitad del terreno. Así entendí, Derdis Orue se ríe, gesticula, se ríe también Troayo Duarte como tratando de enseñarle algo al volante interno de Sol de América. Gana la visita, gana Sol 2-1. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Va siendo retirado a un costado del campo de juego Roa, sentido. De momento el delantero de Sol de América está observando el panorama de cómo se encuentra su delantero Troayo Duarte. La pelota le va quedando, señores, a Romero. Continúa el fútbol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cepellala, 751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo en ataque sobre la zona derecha, cargando Romero para General Caballero. Pone la pelota por el medio para Fernando Chapa Martínez. Levanta la cabeza, Chapa apertura por la izquierda. Corre Valente, autor del gol de General Caballero. El balón le va quedando a Rodas. Rodas juega para Miller Mareco. Mareco ahora con el Chapa Martínez. Pelota a profundidad para el chino. Para Diego Martínez. Apertura por la derecha. Corre. Atención, Romero va a colocar el centro. Prefiere el pase a profundidad con Mareco, que no entiende, no va a llegar. Balón al fondo. Salida que corresponde a Sol. Toque apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que arden para contrarrestar Paraguay, campeón del mundo 2030. Próbate el pack por tiene etiqueta negra con Pomelo. Es paraguayo Sobrónico Sporting. Pásate ya se lo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Paraguay debuta en la Copa América el 24 de junio enfrentando a Colombia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika o el 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Va Sanguina al testazo. Atento el arquero. Atento Aranda. Controla seguro el arquero de Sol. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Saludo a todos los grandes amigos que están reportando sintonía. Jorge Armando Jara en la zona de Pedroso y Pacaraí también escuchando la cobertura. La pelota le va quedando a Roa. Ataca el equipo de Sol que gana 2-1. Recupera Rodas en su terreno. Se viene General Caballero. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Buen pase de Roa. Va
Ortiz, no pudo colocar el centro. Interesante el delantero Roa de Sol. Sí, está creciendo en su rendimiento Roa. Viene de marcar también ya la fecha pasada Lisandro Cabrera, otro que está haciendo un buen partido, pero los dos hasta aquí, el que se destaca Roa. 2 goles del lado de Sol de América. Cuando justito despertaba en el juego General Caballero, ¡pum! Nuevamente, 30 segundos después, 1 minuto después, vino el segundo de Sol. Bastante atractivo hasta aquí el partido. 3 goles, gana la visita, gana Sol 2-1 a General. Cerca de los 40, saca Guillén para General Caballero. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza o pizza. Probaste, te gusta. La pelota del Chapa Martínez para Mareco, coloca centro para la presencia, atención, del delantero Sanguina. Saca García Guerreño con Díaz en el fondo. Insiste Miller Mareco sobre la zona derecha. Cobertura de Ortiz. Termina despejando Aragón para Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, más que donde te indica con. De momento General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro, Chaco. Se va metiendo Barrios sobre la zona derecha. Aplica el freno Barrios. Se frena Barrios. Pelota de Orue para Varilla. Toca bien Sol en campo enemigo. La pelota de Aragón. Mitad de terreno, patio adversario. Apertura por la izquierda. Allí corre Ortiz. Retrocede todo. La pelota de Jiménez vuelve a comenzar desde el fondo Sol. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Aerolíneas JetSmart y APP te llevan a Santiago para el 11 de junio. Ganar 2 pasajes ida y vuelta con alojamiento, comidas y 2 entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmart.com.pe. Saca Mareco desde el fondo para General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Peteta, Agua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar. Unisal. Es así, mi querido amigo. La pelota en el fondo. La salida acá al lado. La pelota le va quedando. Atención. Carga sobre la zona derecha, metiéndose Mareco para el conjunto de General Caballero. Intenta. Atención, Mareco. Pierde la pelota. El lateral derecho de General Caballero. Se viene de contra Roa. Está sola Amarilla. Puede estar el tercero. Atención que va Amarilla para el tercero. Marca aberturamente Valenti. Saque de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana la visita 2-1. Desde los piñones de la Maza en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-606-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.pe. Rumbos, toda una vida con vos. Va cargando Roa de manera peligrosa, dejando para Cabrera. Cabrera para Orueste con Aragón. Apunta Aragón, fue al piso. Falta. Ley de la ventaja porque no va al piso. No cae del todo Aragón. La pelota le va quedando a Orue. Orue juega para Cabrera. Ahora sí falta. Infracción cerca del área. Tiro libre para Sol. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tienes 5 TVs locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Tiro libre para Sol. San Juan del Lao, Razo Superpatriorista, comidas típicas, juegos tradicionales y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas. Estacionamiento de la Razo Capiatá Thompson. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y aquí no supo aguantar el defensor de General Caballero. Lo termina tacleando allí al hombre de Sol de América, que de a poco se va recuperando. Falta en contra de Amarilla. Se vendrá el tiro libre a favor del Sol de América. Puede cerrar este primer tiempo con un tercer tanto el cuadro visitante. Señores, buscando el tercero, Sol de América. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma. Hoy jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 10% adicional. Contigo Money. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Barrios le pega, tiene chance Sol. Atención. Vino centro, en realidad disparo al arco. Cerca del travesaño. La pelota pasó cerca del travesaño del arco, defendido por Guillén, casi el tercero. Fue Aragón el del disparo, se salvó General Caballero. Cerámica y Tehuá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitehuá.com.pe. La nafta gris 95 Petrobras, cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Como que va encontrando el camino de momento Sol en el campeonato. Comenzó con Humberto Velar. Después Humberto García, Ángel Martínez, si mal no me equivoco, y ahora Troadio Duarte. Es el cuarto entrenador de Sol en la apertura. En algún momento con Humberto García, si no me equivoco, había agarrado una racha de victorias. Salió también esa zona complicada, pero después derrota lo tiró para abajo nuevamente. Vino Ángel, antes arrancó con Ovelar.
y ahora parecería como que va a encontrar un poco de estabilidad con Troy Duarte, porque cuando bien decía, vengo para quedarme hasta el final del torneo, y esa es la idea también de la gente de Sol de América, así que con esto ya quedándose para lo que se viene, lograr esa estabilidad igualmente, y sin dudas va a sumar, van a llegar refuerzos a este equipo de Sol de América, y otro donde deberá sumar es General Caballero, así que se va a poner más que apasionante todo en el clausura también en la zona de abajo. Están peleando el General Caballero, Sol de América, Tacuaré está por allí, el propio Emiliano no se puede relajar. Sí, señor, sigue ganando Sol 2-1. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar exceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su versión más segura de la vida. Como tal, con 187 de garantía contra daños en el camino, encontrar la esencia comer todos los distribuidores del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, Carabas, donde te indica, corre. Señores, en la ciudad de Juan Mallorquín está ganando de visita Sol de América. General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro, Chaco. 5 más, hasta los 50 se juega la primera etapa. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento que hace Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Saca desde el fondo el zaguero Barrios. La pelota le va quedando a Ortiz. Avanza Sol sobre costado izquierdo. Se mete bien Cabrera, le queda a Ortiz. Apunta Ortiz, pisó el área. No va a poder controlar porque termina sacando desde el fondo el arquero Guillén de General Caballero. Ya mismo Clarazo y pasa por los choriquesos Chorti en los salones de venta de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vayala para el Chino Martínez. Le queda el empate a Sanguina. Error, atención, Sanguina para el gol está. No tiene ángulo. Termina sacando Barrios. Una confusión entre Barrios y allí el arquero Aranda. Y la pelota del golero logró puntear Barrios. Casi aprovecha Sanguina. Tiro de esquina para quedar al Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué hiciste? Le dice Aranda Barrios, que termina pidiendo disculpas a sus compañeros. Al arquero le va a pegar la pelota sobre la zona izquierda. Ayala, el córner para el equipo de General Caballero que va por arriba a la hora del juez. Va al centro, pelota arriba, saca de cabeza a García Guerreño para Sol. Nuevas y mejoradas nastas de Shell con tecnología de control de sociedad. Fórmula regular 6140, Super 6640 y Bipower 8100 guaraníes. Shell mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.edu.pe. Amarilla y el pelotazo largo para Ortiz que se va metiendo sobre la banda derecha, pico larga, la pelota por línea de fondo, pita falta al árbitro. Aunque estabas lejos de la acción, Romero dice que hubo falta. Falta de Valenti sobre Ortiz, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a Sol. Automóvil y Supli está en la exposición mecánica de la Fuente de Shopping de Salema, capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más, 12, 13 y 14 de junio. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Bajo un hincha de las plateas para decirle algo al árbitro, pero no está bien para sancionar la falta porque se le escapaba el jugador de General y le termina empujando. ¿Fue Valenti? Valenti a Ortiz. Valenti, el de la falta, es bastante rápido, picante, habilidoso Ortiz y le termina ganando a Valenti que después al final lo termina empujando, sumado que ya previamente le había superado la falta y esto de a poquito se va acabando en la primera parte. Estilo libre para Sol. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Lost You Are. Le va a pegar a la pelota Aragón sobre la zona derecha, Sol va por el tercero. 12 la barrera, 3/4 de terreno. Sobre la banda derecha Aragón, coloca centro. Termina sacando Mareco de cabeza, tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 48 tenemos de la etapa inicial. Está ganando la visita Sol de América 2-1. Joseph Waffer lleva a mamá y papá a Buenos Aires en Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participaste del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. Joseph Waffer creando tendencias. En Comercial Economía San Lorenzo la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participaste de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. No se apura, le va a pegar desde el costado izquierdo Aragón para Sol. Bema y Flores con ustedes siempre y los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General 1640, teléfono 496-553 y Marija López 671-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vino el centro, termina sacando Guillén, el arquero de General Caballero. Pelotazo largo con destino a Teodoro Arce. ¿Qué pasó? Hubo falta en la acción previa a la salida de Guillén. Tiro libre en
su terreno. Tiro libre para General Caballero. Apracur, solución para cambios de clima que provoca veroño. La fórmula avanzada que alivia de inmediato la gripe y el resfriado. Sálvate de veroño con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivada 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Sacando la defensa de Sol de América por intermedio de García Guerreño. La pelota de Orue, mitad de terreno. Pica Cabrera sobre la banda derecha. Si alcanza ahora peligro, va Cabrera en el forcejeo allí con Alfonso Rodas. Gana el zaguero del conjunto de General Caballero. Quizás la última de General en la primera etapa. El pelotazo largo para Sanguina. Logra controlar bien Sanguina. Se va metiendo por la izquierda. Levanta al centro. Balón al área. Lejos afuera. Será córner, ¿no? Tiro de portería para Sol. Tu vehículo es genial. Es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas. Tráelo a Erimark. Maximizarlo con los mejores accesorios. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero. Con respaldo de garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Le quedan 20 segundos en la primera etapa. Está ganando Sol 2-1. Va a sacar desde el fondo al arquero de Sol. El regalo ideal para papá está en Electroban celular Samsung A15 a 15 cuotas de 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Este domingo 1.850 millones en premios. Una Toyota BZ4X. 1.800 millones en el poderoso y mucho más. En este el poder de cambio está en tus manos. Arce y la última en la primera etapa. Arce pisa Lara. Puede estar el empate, el disparo. Saca García Guerreño. El rebote le queda amarilla. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Rubiloc. Nada más este donde se indica con General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro, Chaco. Cabrera pelea sobre la zona derecha con Rodas. La pelota le va quedando a Valenti. Valenti cruzamiento de terreno. El árbitro dice no hay tiempo. Final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores. En el último partido del torneo Apertura, jornada 22. De momento General Caballero 1, Sol América 2. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa con un atractivo juego dentro de lo que se fue presentando hasta esta parte. La victoria 2-1 del equipo de Sol de América, con un momento, una ráfaga del partido en donde se dieron goles sucesivos de General Caballero, del propio Sol de América. La verdad, por lo menos hasta esta parte dentro del desarrollo del juego, más que atractivo todo dentro de lo que se presentó en el desarrollo del partido, con un equipo de Sol de América buscando insistentemente dentro del desarrollo del partido el gol en el comienzo del juego. General también buscando igualar la situación allí en el medio campo con el trabajo de Derlis Martínez, bastante picante sobre el sector derecho. En ofensiva tiene a Sanguina y al otro Martínez, al chino Martínez. Y cuando encontró parece esa regularidad y inquietar al arco de Sol de América, terminó igualando el partido, pero la alegría le duró como máximo un minuto, porque tempraneramente había marcado los 7 minutos de partido. Sol de América se estabilizó mejor en su juego en ese comienzo. Después a los 31 lo termina igualando General Caballero y movió, y un balón largo que termina de estar dando la defensa tanto a Rodas, pero principalmente a Romero. Intenta pifiar, mejor dicho, intenta sacar esa pelota a reventar. Se complica, pifia, gana con velocidad a Rodas, que está bastante intratable, bastante bien allí en ataque. Él y Lisandro Cabrera en la formación de Sol de América. Pero vamos a lo primero. Pelota que termina peinando. Buen trabajo de Ortiz. Le cometen la falta a él. Tiro libre. Centro. Desvía a Ronald Roa. Y a los 7 del primer tiempo se vino el primero para Sol de América. En el relato de Jorge Casal, el gol azul. El centro vino. Gol, 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 gol. Sol de América, gol de Sol, gol de la visita, gol de Ronald, gol de Roa, Ronald Roa de cabeza logró desviar, gran centro de Aragón, señores, de 3/4 de terreno, sobre la zona izquierda, el centro allí a media altura prácticamente, allí en las puertas del área chica, mete la cabeza Ronald Roa, logrando desviar la trayectoria del esférico, hace el esfuerzo Guillén, no alcanza, la pelota se mete allí, contra el poste izquierdo de Guillén y la visita se adelanta, la visita se pone al frente en el marcador, última fecha en el cierre de la apertura, allí en Juan León Mallorquín en el estadio Carandú. General Caballero 0, Sol de América 1, Ronald Roa de cabeza para Sol.
Y así, Ronald Roa con esa concreción de cabeza del centro con mucha rosca. El gol para Sol de América. Después, alguna más de Sol donde estuvo cerca de anotar el segundo en el trabajo de Cabrera de Roa. Lo igualó un poquito en el juego General Caballero. Sanguina permanentemente allí activo en ataque. Buen trabajo de la defensa de Sol de América, pero en un momento donde pedían un penal, un cierto enredo en la situación, terminó en tiro de esquina a los 31 de partido. Matías Valenti, en ese tiro de esquina se anticipa a todos al borde del área chica y conecta muy bien de cabeza al poste izquierdo del arco defendido por Aranda. Y todo se fue muy rápido porque entre el festejo, el gol, el comentario, mueve rápidamente Sol de América, balón largo para Roa, gana las espaldas y vamos a escuchar esa ráfaga de goles. General Caballero, Sol de América, a continuación Valenti el empate y luego el 2-1 Roa para Sol. Centro, Guardame está. Gol, 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 gol. General Caballero empata el partido local, el que termina empujando de cabeza Matías Valenti, mientras seguían reclamando una supuesta mano de García Guerreño. El árbitro dijo que siga el fútbol, mandó el centro al área el juvenil Jiménez, aprovecha Valenti, anticipa en el primer caño, mete el testazo a media altura, posta izquierda de Aranda, vuela, no alcanza. Señores, empató General Caballero cuando va Sol, está, gol, 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 gol de Sol de América, otra vez Ronald, de vuelta Roa, Ronald Roa, señores, ni bien movieron la pelota, seguían festejando lo de General Caballero, se desconcentraron en el fondo, Cabrera aprovecha, lo asiste de manera estupenda, Roa pisa al área, levanta la cabeza, define de manera magistral a media altura, contra el poste derecho de Guillén, poco le duró la alegría, el festejo, la celebración a General Caballero, vino el empate de Valenti, no duró ni siquiera 30 segundos la alegría, porque de vuelta Roa convierte el segundo, General Caballero 1, Sol de América 2. Y de esa manera acabó la etapa con ese 2-1, un poquito mejor con esa imagen de que está mejor el equipo de Sol de América en la última parte del desarrollo del segundo tiempo. Veremos lo que se va a ir presentando. Hasta aquí el cierre del primer tiempo. Esa imagen decía de que está un poquito mejor Sol de América y veremos lo que se puede ofrecer en el segundo tiempo. Hasta aquí alto volumen en intensidad por momentos, por goles, con emociones en el cierre del capítulo del torneo Apertura, que ya tiene como campeón a Libertad, pero que tiene estos equipos en la zona de abajo y buscarán cerrar con una buena cantidad de puntos para no estar tan complicados de cara al clausura, si bien deberán arrancar de la zona de abajo tanto General como el propio Sol de América. Esta victoria lo saca de momento de la zona comprometida del equipo de Sol de América, pero es partido a partido, a ver qué puede ir realizando Sol de América. Ganó el anterior, ahora lo está haciendo, veremos si se termina así el partido. Gerardo, contigo, no sé si tenemos las voces, hace rato prometías lo de Tacuaré y la Emiliano también, con Germán Martínez, si hay tiempo para pasar eso, repasamos el intermedio de otra cosa, vamos contigo allí, Gerardo, a continuación. Sí, señor, muchas gracias, Jorge, para escuchar las palabras del presidente campeón. Hablamos del titular en Libertad, el doctor Rubén Titore. Este fue diría un poco especial, ¿verdad? Por la forma como se dio. Era muy reñido y muy cambiante, veníamos nosotros holgados, después se dio vuelta la tortilla y estuvimos nosotros en desventaja y después en una semana cambió todo de vuelta y bueno, realmente fue muy emotivo. El tema de Libertad, no tiene la presión de otros, ¿no? Estamos hablando de hinchada, pero poco y es suficiente, porque no es una cantidad en Libertad. Ahí el fanatismo terrible, ¿no? Sí, yo considero de que eso es una excusa, porque vos tenés que hacer tu trabajo y si vos sabés sabes lo que tenés que hacer con gente o sin gente. No veo por qué te va a meter presión si vos estás haciendo lo correcto y lo correcto te dan en los resultados. Vos sacas los resultados es porque estás haciendo bien tu trabajo y básicamente eso no es lo que hacemos. ¿Vos hace cuánto que estás en Libertad como presidente, doctor? Como presidente del 2020. Terminé el periodo de 4, ahora empecé el 5º.
¿Y cuántos títulos en tu periodo presidencial? Y sumando todos, entre Apertura, Clausura, Copa Paraguay y Supercopa, 7. Y estamos hablando de mucho de lo que es estar al frente de la institución. Sabemos que tienen el apoyo fuerte en lo económico, institucional de Horacio Cartes, pero el que da la cara sos vos, doctor, ¿eh? Esa es la realidad. Y sí, te lo digo con mucho respeto, ¿no? Eso significa un presupuesto alto en función a la incorporación de jugadores. Uno decía Libertad no va a incorporar, hay jugadores jóvenes que aparecen, jugadores de edad como el caso de Roque y Tacuara que quieren seguir. ¿Eso qué generan vos cuando te dicen, sí, no es por nosotros, queremos seguir? No, ellos tienen un trato especial, ¿verdad? Ellos tienen un contrato abierto de manera que ellos pueden quedarse mientras ellos deseen, ¿verdad? Ellos son útiles en el equipo cuando juegan y son también muy útiles en el acompañamiento y en la maduración de todos esos jóvenes que van saliendo. Lo más probable es que posteriormente, cuando ellos decidan dejar su carrera, nosotros lo hemos invitado como para que continúen trabajando con nosotros en la formativa, en la gerencia deportiva, o sea, para que nos den una mano. Ellos tienen un trato así especial, ¿verdad? Y en la misma situación está Cristian Riveros, ¿o no? También. Tomando como modelo el propio Sergio Aquino, doctor Ditore. Claro, ¿te acuerdas? Como con Patito fue así, después él se incorporó ya en la parte del cuerpo técnico, estaba con las inferiores, con la formativa, y después cuando le tocó la oportunidad ya subió al plantel de primera. Con relación, doctor, a Libertad de hoy, parecía se iba al campeonato, logran el campeonato, simultaneidad en Cerro, y el partido de ayer, donde se mostró un Libertad estudioso de campo y convencido que podía. ¿Cómo lo sentiste vos en el desarrollo jugando Cerro en el Este? Estábamos siguiendo el partido, ¿verdad?, por la televisión, mientras veíamos el partido ahí en vivo, ¿verdad? Yo creo que se manejó bien el partido. Hubo momentos donde fuimos superados por Olimpia, pero se corrigieron, y momentos en que nosotros tuvimos en la posesión, sabíamos que teníamos una ventaja que podíamos jugar, pero nunca especulamos con eso. Siempre salimos a jugar, a tratar de ganar el partido, y por suerte se dio así. ¿Se ganó un arquero? Sí, por eso. Mantenerlos motivados a los jugadores que no juegan regularmente es lo más difícil, y ahí es donde se trabaja mucho. Trabajamos nosotros, trabaja el cuerpo técnico, trabajan los compañeros de más experiencia, y un ejemplo típico es el caso de Murillo, ¿verdad? Un chico que estuvo mucho tiempo esperando su oportunidad, y tenerlo preparado, listo, mental, física y técnicamente, como para que llegado el momento ellos puedan ocupar ese lugar en un puesto delicadísimo como el arco, y le tocó a él en un momento inesperado, era totalmente inesperado, fortuito, pero una lesión del titular, y lo hizo con mucha calidad, con creces, cumplió a cabalidad, y hoy le merece eso estar en la convocatoria de la selección. Bueno, palabras del presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, luego del título del conjunto gumarelo ante Olimpia por el marcador de 3-1. Otro resultado fue el triunfo de Cerro ante Nacional por 2-0. Esta tarde ganó el conjunto de Tacuarí 1-0 a Ameliano con el gol solitario de Nicolás Morínigo a Ameliano, minuto 12 de la primera fracción. Con esto, como queda así la tabla de la siguiente manera: Libertad 48, campeón; Cerro Porteño, vicecampeón, 45; Olimpia 36, Luqueño tiene 35 puntos, Guaraní 31, al igual que el 2 de mayo, Sol de América, con su triunfo parcial va alcanzando la suma de 26, Tacuarí y Ameliano 23, Nacional 22, Trinidense 21 y General Caballero con un total de 19 puntos. En la tabla de promedios va quedando de la siguiente manera: Sol de América 1,300, Ameliano 1,163, Tacuarí 1,090 y General Caballero de momento último, por ahora mala campaña del conjunto de Aureliano Torres, 1,081. Vamos a repasar el calendario de la fecha 1 del torneo Clausura 2024, que estará arrancando
en la fecha del 19 de julio, posterior a la Copa América. Fecha 1, Olimpia Guaraní, Nacional Trinidense, Tacuarí Libertad, Cerro Porteño Ameliano, Sol de América 2 de mayo y General Caballero local ante el Sportivo Luqueño. Yurgon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-3708. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Los máximos artilleros de este campeonato: Cecilio Domínguez encabeza con 11 goles. Jorge Sanguina de General Caballero 8. Alan Pereira de Trinidense y Brian Ayala del 2 de mayo con 7 goles. Los jueves y viernes en Farmacias Catedral, descuentos reales, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotor. Repasamos resultados de los amistosos internacionales porque Dinamarca venció a Suecia 2-1. Bélgica derrotó 2-0 a Montenegro. Francia le ganó a Luxemburgo por 3-0. España goleó 5-0 a Andorra. Por su parte, en Estados Unidos, Uruguay goleó a México 4-0. Mañana a las 20:30 de Paraguay, en el Estadio Monumental de Lima, se enfrentarán Perú ante la selección de Paraguay. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio con tarjetas de crédito Bancopp. Ahorras 30% en todas tus compras. Bancopp crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contáctanos al 09826-68485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Adelante, Casal. Gracias, Gerardo. Son 3 cambios en General Caballero por allí. Gerardo, si nos podés ayudar. Uno de ellos, camiseta 26. En Sol ingresa camiseta 17 y se retiró Roa. Ya vamos a confirmar de quién se trata. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Lluvia de cambios. La verdad, no nos ayudó la TV con los ingresos. Vamos a esperar. Vamos lento pero seguro, porque ingresaron 3 jugadores. No tuvimos ningún primer plano, por lo menos para ver los números. Y después la gente de Sol de América. Así que vamos a ir informando de a poquito las variantes en uno y otro equipo. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Tomás Lescano, uno de los que ingresaron. Richard Ortiz, Tomás Lescano. ¿Por Rodas? En Sol. Sí, pero dice Ever Fernández por Ever Fernández. No puede ser Ever Fernández por Ever Fernández y Richard Ortiz por Richard Ortiz. Hasta la propia TV se está apurando, sí. El mismo que sale está entrando, Juancito, por la TV. No puede entrar Richard Ortiz, sale Richard Ortiz. Entra Ever Fernández y sale Ever Fernández. Están todos apurados. Sí, está un poco apurado. 27, camiseta 27 para Ever Fernández. Camiseta 26 para Richard Ortiz y Tomás Lescano, dijiste el otro, ¿verdad? Sí. Y 24 para Tomás Lescano. Allí están, los que ingresaron por lo menos. Lescano 24, 27 Fernández y 26 Richard Ortiz. Este es Richard con T al final, no con D, como el de Olimpia. Sí, señor, cargando General Caballero. La pelota le va quedando a Mareco. Ya en instantes confirmamos quiénes se retiraron en el equipo local. Quedó en el piso Arce. El árbitro pita falta. Tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 y más. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Tiro libre que favorece al equipo local. Le va a pegar sobre la zona derecha, campo rival Arce. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Se fue Roa. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresó camiseta 17. Derlis Aquino. Derlis Aquino del equipo de Sudamérica se fue Roa. Viene el centro. Ever Fernández para el empate. Vino. Salvo el arquero. Salvo el arquero de Sol, Aranda. El centro de la derecha de Arce. No pudo rematar Sanguina. Ever Fernández atropella. Y Aranda prácticamente la línea saca con el pie derecho, niño. Se le iba esa pelota al arquero, pero justito metió la perna. Y es verdad, casi en la línea. Después era muy buena acción de pelota quieta de General Caballero. En el comienzo lo tuvo el cuadro rojo, casi el empate. Es córner para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Arce y el centro. Pelota arriba. El Chino Martínez de cabeza lejos afuera.
Tiro de portería que corresponde al conjunto de Sol América. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca desde el fondo el arquero Aranda de Sol América. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que ardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Cortinete que te negra con pomelos paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sí, Gerardo. Para repasar, Lescano por Rodas. Aquí tengo otro. Ever Fernández por Manuel Romero. Y como dijo Jorge, Ortiz por Derlis Martínez. Derlis Martínez el que se retiró. Y en Sol tenés el cambio. Sí, señor. Derlis Aquino. Derlis Aquino. Por Roa. Por Roa. Muy bien. Se fue entonces el delantero. Estaba sentido cuando convirtió el segundo gol Ronald Roa en Sol de América, que gana 2-1. Papá tiene un lugar especial en los corazones. Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser. Caja Mutual. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro. Ñembe. Cabrera tras el pelotazo de Derlis Aquino jugando para Ortiz. Ortiz sobre costado izquierdo. Se mete Cabrera. Cabrera cerca del área. Pisa el área. Va a rematar Cabrera. Tercero en camino. No tiene ángulo. Va a disparar. Retrocede la pelota, el disparo al arco. Remató Aragón, pasó cerca del poste derecho de Guillén. Volvió a llegar Sol de América, niño. Buen comienzo de este segundo tiempo. La primera fue para General, ahora la respuesta del propio Sol de América. Ya acabó en un buen ritmo, con goles, con emociones el primer tiempo. Y este segundo tiempo no se queda atrás. Los dos ya tuvieron sus chances de poder anotar. Tiro de portería para General Caballero. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tacuarí le ganó a Meliana 1-0. Petsu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Petsu Gona, a todos les gusta. En Koala queremos mimar al rey de la casa comprando un Sommier Living o cualquier producto Koala. Te regalamos una cuota. Ingresa a koala.com.py. Amarilla tiene la pelota. Juega sobre la zona derecha para Víctor Barrios. Se viene Sol Barrios. Pelotazo largo para Derlis Aquino. Encara la marca de Valenti. Gana el zaguero argentino. Valenti termina despejando un costado. Pide falta. El asistente levanta el banderín. Infracción de Aquino sobre Valenti. Tiro libre para el rojo mallorquino. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. 5 minutos. Segunda etapa. Rubilo. Que la base donde se indica corre. Señores, de momento está ganando el conjunto visitante. General Caballero 1. Sol de América 2. Hizo seguro, Chaco. Busca la salida desde el fondo, General Caballero. La Ferrer se acerca Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casino Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Recordando el partido amistoso de Paraguay mañana en Lima, señores. A las 20:30. Perú recibe a Paraguay. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. Son seguras. Delivery 021-728-9228. Al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Paquino vino la marca en el fondo. Adel zaguero, Ever Fernández en el conjunto de General Caballero. Pelotazo largo para Sanguina. Anticipa bien Barrios. Barrios juega para Aquino. Aquino para Amarilla. Se viene Amarilla. Aquino fue al piso. Falta. El árbitro deja seguir. No pasó nada. Que se levante le indica. En realidad, Alisandro Cabrera. La pelota de Valenti. Despeja con la zurda. A la búsqueda del balón va el Chino Martínez. Golpea de cabeza con destino de Sanguina. Marca y quita Barrios desde el fondo para Sol. Para instalar tu industria de depósito Barrico Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Recordando que mañana también comienza otra ronda más de la división intermedia, fecha 11. En el este del país a las 17:3 de febrero, Rubio Ñu. En el sur, 19:30, Encarnación Santaní. Últimos días de la promoción crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Comes y par tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Va cargando sobre la zona derecha Mareco, centro para Pablo Ayala, le queda el rebote al Chino Martínez, no puede rematar. Despeja Orue, balón a un costado cerca del banderín, lateral para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el empate el equipo local. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago.
prepago, Benito Cepillala 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Mareco, va Arce, sube bien sobre la derecha, Arce encaró, escapó de la marca de Gustavo Jiménez, centro al área, le queda la pelota finalmente en el rebote amarilla, nadie estaba de General Caballero, bien gracias dice amarilla, termina sacando desde el fondo el volante argentino de Sudamérica. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicante al 319-0000. Salud protegida. Chapa Martínez encara y escapa de la marca de Cabrera. La pelota sobre la banda derecha en poder de Miller Mareco. Internado en campo enemigo, levanta centro. A la búsqueda va Diego Martínez. Saca Díaz, no se complica el lateral izquierdo de Sol. La pelota para Fernando Martínez, el volante del conjunto de General Caballero. El rebote le queda a Albert Fernández. Va Lescano. Avanza General Caballero que sigue tratando de emparejar el partido. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de Bechela, minutos y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Sika queda bien. Señores, tiro libre en ataque para General Caballero. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Cabrera venía reclamando una supuesta falta, quedó sentido también Aquino. Fútbol paralizado, señores, en Juan Leo Mallorquín. Está ganando Sol 2-1. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad papasa. La falta fue de Cabrera allí sobre el Escano, aunque fue Cabrera el que más reclamó. Está sentido ahora Aquino. Lo van a retirar a un costado del campo de juego. Estilo libre para el equipo local. 9 de la etapa complementaria. Gana Sol 2-1. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Saludos al amigo Sebastián Enroque Alonso. Sí, es conductor de plataformas. Saludos para el fanático oyente de las transmisiones. Seba, el conductor, el de las plataformas. Cuidado nomás con su tipo de pasajero, Seba. Saludos para él en sintonía. Tiro libre para General Caballero. Aerolíneas JetSmart y APP te llevan a Santiago para el 11 de junio. Ganas 2 pasajes y de vuelta con alojamiento, comidas y dos entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmart.com. Se vendrá una variante del lado de Sol de América. Vamos a confirmar en minutos la variante. Se pone interesante este segundo tiempo. Busca Sol de América el tercero. Lo quiere igualmente igualar General Caballero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Ingresó Ruiz Díaz, si no me equivoco, niño. Aquí no estaba sentido. Fue muy rápido el cambio. Creo que es Ruiz Díaz. Sí. ¡Epa! Atención, viene el gol. Está gol en contra. Salvo el arquero. Salvo el arquero, señores. Aranda metió el manotazo. Era gol en contra de García Guerreño. Y termina salvando el arquero. Metieron el manotazo. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Bien, Chapa Martínez para bajar esa pelota. Arcete va sobre el sector derecho. El centro con mucha complicación. Y en el fondo, en ese intento de despeje, finalmente fue Jiménez el que intentó despejar, pero bien rápido en cuanto a la reacción. Aranda, el arquero de Sol de América, para despejar ese peligro. Está apurando, está avisando. Una, dos situaciones ya tuvo General, pero se está comportando. Hasta aquí Aranda está haciendo figura en el segundo tiempo. El arquero de Sol. Fernando Ruiz Díaz, Casal. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fernando es verdad, Gerardo. Sí, señor, así es. El delantero, este es el mismo que estuvo en Resistencia en su momento. ¿O es otro? El otro es Rodrigo Ruiz Díaz. Ah, sí, tenés razón. Fernando Ruiz Díaz por Aquino. Exacto. Se retiró de vuelta, lesionado. Sí. Muy bien, señores, el cambio en el conjunto de Sol, que gana 2-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Peirega. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Mal de lesiones en el ataque de Sol. Se fue lesionado Roa, si bien había convertido 2 goles. No duró ni 10 minutos Aquino. Y ahora ingresó entonces Ruiz Díaz por el juvenil de Luis Aquino. Bueno, es la última fecha o si no se le iba a complicar. Sí, se le iba a complicar. Igual tiene que
cuidar este marcador que le viene muy bien desde la tabla del porcentaje. Con esto está saliendo la zona de abajo en los promedios. Sol con su victoria, Gerardo, ¿verdad? Sí, señor, así es. Está saliendo y queda con 1,300. De momento bastante lejos. Lo sigue Ameliano por abajo de Sol, 1,163. Tacuarí en zona roja, 1,090 y General Caballero, 1,081. Qué torneo clausura se nos viene, tanto para los equipos que van a pelear arriba, también ahí en la zona de abajo, porque se complicó notablemente Ameliano con estas últimas dos derrotas, Gerardo. Sí, señor, y así es. El repaso de la primera fecha de la clausura: Olimpia, Guaraní, Nacional Trinidense, Tacuarí, Libertad, Cerro, Ameliano, Sol 2 de Mayo y General Caballero Luqueño. Muy bien, ¿cuándo arranca el clausura? El 19 de julio. Perfecto, tiro de portería que corresponde a Sol. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de Granjero Campo 9. Muy bien, señores, va el pelotazo largo para Arce, busca sobre la zona derecha. No llega Arce, termina sacando desde el fondo. El zaguero Gustavo Jiménez, que hoy arranca como lateral por el costado izquierdo. Suele ser zaguero central, también jugando en su momento con la camiseta de River como lateral por derecha. Hoy, a la ausencia de algunos futbolistas de Sol, arranca finalmente sobre el costado izquierdo como lateral. Despeja Jiménez, pelota para Sol. En el ahorrazo encontrás todo lo que jugás a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capeta Thompson. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se viene Sol de América con el recién ingresado Ruiz Díaz. La marca en el fondo, Ever Fernández saca de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 13, casi 14 de la etapa complementaria, gana Sol 2-1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma de jueves. Hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 10% adicional contigo, Money. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y bueno, ya que estamos mucho también por mejorar en General Caballero, si es que pretende continuar en la categoría principal. Muy pobre hasta aquí. Es más, si miramos la tabla, está último en la tabla de ubicaciones en este torneo sumado, que tiene que ver con el promedio. Por eso decía, habrá que ver si continúa Aureliano Torres. ¿O te pasaron una info? Suena mucho lo de Humberto García. Como una opción. Habrá que ver si hay nuevamente cambio de entrenador en el equipo rojo de Mallorquín. Está ganando Sol 2-1. Cerámica y Tehuá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitehuá.com.py. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Green 95 octanos de Petrobras. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Tenés buena memoria, Gerardo. Recordame el técnico de General, se me fue que el asistente era Núñez. Omar Ponce. Allí está, que había arrancado como asistente, interino, después quedó Ponce. Después llegó Aureliano, ¿verdad? Sí, así es. Ahora sería, si se da, una tercera modificación de entrenador de cara al clausura. Pero veremos qué define la gente de General Caballero, que va a salir también al mercado a buscar refuerzos. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más este donde te indica General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro, Chaco. Mañana partido amistoso en Lima, Perú, de la selección paraguaya. Perú recibe a Paraguay, 20-30 el juego. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, 9 de acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como TER con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrar al Sensa, comer y todos los distribuidores del país. Saca desde el fondo el arquero Aranda, que ya sacó muchas pelotas con acciones peligrosas. Y mirá, está llorando Aquino, Está con una lesión en el sector del tobillo. El tobillo derecho. Por eso era muy lesionado nuevamente Elías Aquino, que ya había ingresado, pero después con una lesión en la zona del tobillo y tiene por lo menos medio kilo hielo encima allí en ese tobillo, porque es una lesión importante de Aquino, que salió, no duró, unos 9-10 minutos y fue reemplazado. Gana Sol 2-1. Mi Idea presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía. Mi Idea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa distribuye Britan S.A. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, que hace profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. Carga el Chino Martínez, pisa el área, va General Caballero. No pudo controlar para rematar al Chino Martínez. Atento el arquero Aranda, se queda con la pelota, salida para Sol. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisancho con la mejor carne 100% taqueña, Tortivi, con la garantía de la cooperativa Jortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. El lunes, señores, se cierra la jornada número 11 de la intermedia con San Lorenzo recibiendo a Independiente y la visita del puntero Recoleta yendo a Villarrica para jugar frente a Guaireña.
Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Fórmula regular 6140, Super 6640, V-Power 8100 guaraníes. Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Aragón sobre la zona derecha. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevilla, la 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vino el centro, pelota arriba. Termina sacando la defensa por intermedio de Ever Fernández. Recuperan el rebote. Pablo Ayala. Ayala controla mitad de campo. Va con toda la búsqueda del empate el equipo de General Caballero. Despeja Valenti. Balonazo largo con destino de Richard Ortiz. Va el delantero de General Caballero. Entrega la pelota sobre la banda izquierda. Allí corre Diego Martínez. No puede controlar. Balón a un costado. Tiro libre. En realidad falta de Diego Chino Martínez sobre amarilla. Tiro libre que corresponde a Sol. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Muy bien, se viene con todo. Sol de América. La pelota sobre Fernández. Va sobre la punta derecha metiéndose también Fernando Ruiz Díaz. Ruiz Díaz controla. Avanza el conjunto de Sol América con Orue. Orue levanta la pelota para Fernando Ruiz Díaz. En la cabecera del área juega para Aragón. Bajo para Amarilla. Amarilla otra vez para Ruiz Díaz. Marca el Chapo Martínez. Resbala el Chapo Martínez. Logra sacar desde el fondo para que vean al Caballero. Automóvil y Supli está en la expo taller mecánica de la Puente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más. 12, 13 y 14 de junio. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 18 cerca de los 19. Busca el empate. General Caballero gana la visita, gana Sol 2-1. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control los Se mete Lescano apunta. Apertura sobre el sector izquierdo del ataque de General Caballero. Pica Sanguina. Sanguina va a rematar, no tiene ángulo. Prefiere jugar sobre el medio para el Chapo Martínez, para Lescano. Levanta centro Lescano. Saca de cabeza García Garreño. Por ahora es imposible ante Sol América, al menos por arriba, donde van sacando todas. Tanto García, Guerreño, Díaz y el propio Jiménez, el zaguero de Sol. José Cofer lleva mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participaste del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencias. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participaste de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. General Caballero, ¿desde qué temporada está en la categoría principal, Gerardo? ¿Del 2022 o 2021? Yo recuerdo que ascendió, ¿te acordás aquella temporada que subieron 4 equipos de la intermedia? Sí, señor. ¿2021 o al 2022? Con Ameliano y compañía, sí. Sí. Y bueno, le estaba contando al niño que está complicado el panorama de General Caballero. Tendrá que salir a buscar buenos refuerzos. Sí, deberá salir a buscar en el mercado, porque está, la verdad, hundido. Está difícil la situación de General Caballero, que recuerdo, ya está en su tercera temporada. Sí, llegó a jugar Copa Sudamericana también. Copa Sudamericana también, y ahora está complicado. Habrá que ver que realicen el clausura. Que cuando arrancaba el año era uno de los pocos que no se reforzó como tenía que ser el equipo de General, pero igual le queda el clausura. Veremos qué pasa. Y ahora está perdiendo un partido directo ante Sol. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más donde te indica corre. General Caballero 1, Sol América 2. Y su seguro, Chaco. Saque de costado cerca del banderín. Costado izquierdo para el equipo de General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Venía reclamando algo Troadio Duarte. Allí se va metiendo cerca del área el Chino Martínez. Avanza con todo el conjunto de General Caballero que busca el empate. La pelota de Lescano, levanta centro para Sanguina. Mete la cabeza Sanguina. El rebote le queda al Chapo Martínez. Primero saca amarilla. Va recogiendo el rebote. Va a insistir Ever Fernández para el conjunto de General Caballero. Bema Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mareco levanta centro. Atento, seguro el arquero Aranda. Se queda con la pelota el arquero de Sol. Apracur, solución para cambios de clima que provoca el veroño. La fórmula avanzada que alivia de inmediato la gripe y el resfriado. Salvate de veroño con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga por 150.000 y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Se vendrán instantes Marcelo Acosta.
conjuntamente con otro compañero. Dos variantes prepara Troadio Duarte, entrenador de Sol. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de las marcas Keko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo y garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Va General Caballero, Ortiz desplaza la pelota para Sanguina, cabecera del área. Sanguina se perfila por disparo, cierra Barrios, rebote para el Chapa Martínez, la pelota para Arce. Arce coloca centro, está afuera, increíble, que solo saltó y cabeceó el Chino Martínez, totalmente desviado, vencido el arquero Aranda. Mal cabezazo del Chino Martínez, parecía el empate, niño. Era buena la posibilidad para Martínez en medio de los centrales de Sol de América. Allí entre días, la presencia del propio García Jiménez. Apareció justito el Chino con esa cabeza, se le fue abriendo. Cuando se da la variante del lado de General, se viene camiseta 9, Clementino González a la cancha del lado de General Caballero. Se fue Ayala, ingresó Clementino, y otro que se va a venir del lado de Sol es Marcelo Acosta, camiseta 31 también en Sol de América. Vamos a confirmar quién se fue. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sigue ganando Sol 2-1. El regalo ideal para papá está en Electroban, Chopera Tokio en 16 cuotas, 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py, Electroban mejorando tu calidad de vida. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. En el poder de cambio está en tus manos, se por Emoy. Sigue ganando el equipo de Sol de América, nos apura Aranda para despejar desde el fondo. Termina levantando con la pierna derecha balón que tiene destino de Cabrera, busca por arriba Cabrera, salta Ruiz Díaz, termina sacando desde el fondo Lescano juega por el medio para el Chapa Martínez, presiona, insiste, General Caballero. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morque. Ferropar ya 42 años construyendo contigo. Qué tiro libre peligroso va a tener General Caballero, falta de Orué. Lo termina bajando allí en la media luna, prácticamente Arce, peligrosísimo tiro libre para General Caballero. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Promo mamá y papá de Farmacia Catedral. Sorteamos sin premios 50.000 guaraníes de compra y genera cupones electrónicos en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Amonestado Orué en esta última acción. Vendrán los cambios en Sol. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Brian Quintana, camiseta 23. Camiseta 31, Marcelo Acosta. Lo que se viene es un tercero que ingresó que no logra divisar allí. Pero bueno, es Brian Nicolás Quintana, camiseta 23. 10 para la presencia, mejor dicho, 31 para Marcelo Acosta. Y ahora veremos quienes se retiran del lado de Sol de América porque se dan las variantes. Antes aparecer se va a ejecutar el tiro. David Fernández, el buen delantero del juvenil. David Fernández fue el otro que ingresó, camiseta 20, y se fue Cabrera, Lisandro. Muy bien, los cambios en Sol. Tiro libre para General Caballero. Posible equipo de Perú para enfrentar mañana a Paraguay con Pedro Gallese en el arco, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Andy Polo, Renato Tapia, Piero Quispe, Edison Flores, Marcos López, Gianluca Lapadula y Brian Reina. Es tiro libre para el equipo de General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más donde esté General Caballero 1, Sol América 2. Eso seguro, Chaco. Atención, señores. Preocupado, recostado contra el poste. Izquierdo Aranda dando indicaciones. 4-5 la barrera. Nadie le saca la posibilidad. Para Arce. Está también Ortiz. Le quiere dar con la zurda. Es perfil para un diestro. Le pega a Arce. Apunta Teodoro Sebastián. Viene el empate o no el disparo. Pegó la barrera. Saca Uruguay de cabeza. Va recuperando a Arce en el rebote. La pelota le va quedando a Lescano. Levanta centro para Sanguina. Despeja García Guerreño. Complementa Uruguay para el equipo de Sol. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Banco crece desde la raíz. Continúa la victoria solense de visita 2-1. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contactanos al 0982668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Esto viste en la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1900
1981. Fernández no puede, se arroja al suelo y termina sacando el escano para el conjunto de General Caballero. Gran pase, atención, el disparo de Ortiz con la zurda. Qué mal le pegó Richard Ortiz. Se perfiló bien, sacó el remate lejos afuera. Saque de meta para Sol de América. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5 y más. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casas Centrales y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Saca desde el fondo Aranda para el conjunto de Sudamérica. Balonazo largo con destino de Orue. Busca también Aragón por el medio. Se va metiendo Ruiz Díaz, no llega. Desplaza como puede Barrios en campo enemigo. La pelota en el rebote para Marcelo Acosta. Golpea de cabeza con destino Fernández. David Fernández busca la pelota. Saca Miller Mareco para General Caballero. Busca el empate. Sanguina para el rojo mallorquino. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se quedó Sol. Esa es la realidad, niño, y queda mucho todavía. Sí, y a este ritmo puede llegar el empate del conjunto de General. Perdió mucho con la salida en ataque de Roa. Ya cansado Cabrera, comienza a cuidarse un poquito de más. Casi 10 de 11 jugadores están en su terreno y el que está ganando espacio metros es General Caballero. Pero enfrente se encuentra con la buena figura de Aranda, el arquero de Sol de América, que está aquí está haciendo figura en este segundo tiempo. Saca Costa para Sol. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardes para Juntos Militar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos como el al 319-0000. Salud Protegida. Tarjeta amarilla para Valenti, fuerte entrada sobre Quintana. Amonestado el autor del gol en el equipo de General Caballero. Hablamos de Valenti, tiro libre en ataque, tiro libre para Sol. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premier Sobe. Yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La tarjeta amarilla para Valenti, que sigue reclamando. Le va a pegar a Orue, tiro libre para Sol. Si sos afiliado a la Caja Mutual el mes de papá solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Caja Mutual. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembe. Amonestado anteriormente Orue en Sol de América. Ahora Valenti en el equipo de General Caballero. Se va recuperando Quintana para entrar la pelota ahora con la pierna derecha. El propio Quintana reclama la distancia de la barrera. Tiro libre para Sol. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brian Quintana y el centro. Afuera. Afuera de cabeza García Guerreño. Qué mal salió Guillén, señores, pero el banderín me parece estaba arriba, niño. Sí, se anticipó bien Rolando García, pero por lo menos una cabeza y poquito ya estaba adelantado. Fue buena la chance de pelota quieta para Sol, pero estaba en posición adelantada del capitán azul. Estilo libre para General Caballero. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. Este mes en Koala queremos mimar al rey de la casa con hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Quedó sentido. ¿Y cómo se van a enojar los futbolistas de General Caballero? Quedó sentido en futbolista de Sol de América. Me parece que es García Guerreño y van encima del árbitro por la cuestión del tiempo. Porque no le salen las cosas a General Caballero y además de esto van constantemente al piso los futbolistas de Sol en esta García Guerreño sentido. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo, que más estricto que esté sin lidia con General Caballero 1, Sol América 2. Hizo seguro. Monumental. Cabeceó la cabeza de Clementino. Sí, choque de cabezas, pero la peor parte se lleva el central Rolando García. Allí en ese intento de despeje termina conectando el esférico con el esférico humano de Clementino. Y qué dolor, me imagino. La cabeza, sí, no, doloroso. Darío. La Ferrer se acerca a Boca Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casera Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, el sábado por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. Fernando de Mora ante el 12 de junio de Villalles. Colegiales, que está complicado en la intermedia, recibe Resistencia. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y para un mantenimiento de tu
moto, auto, camión, tractor, Bistoni. Pegues al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Saca la pelota Lescano, toma Lescano jugando para Valenti. Valenti levanta al centro con la zurda, busca Arce cerca del área. El balón para Martínez, el Chapa Martínez tocando para Miller Marico, va Fernando Chapa Martínez, anticipa David Fernández, delantero de Sol, recaptura desde el piso el Chapa Martínez, juega por Vasco para Lescano, Lescano pone la pelota en mitad de terreno con Valentí, va General Caballero por el empate. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Otra vez sentido, el futbolista de Sol América es García Guerreño, me parece que es el futbolista, hablamos de Fernando Díaz que va al piso, se va recuperando, tiro libre que corresponde al equipo de Sol. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar, personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. El próximo partido de la selección paraguaya, juego amistoso el martes en Santiago, enfrenta a Chile, Paraguay a las 20:30. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Que con garra y corazón, que fútbol, va tratando de empatar el partido. General Caballero ya desesperado. El equipo de Aureliano Torres tratando de igualar el juego. Saca Guillén, pelotazo largo que tiene destino de Sanguina. Sanguina baja la pelota para el Chino Martínez. Vino la marca de Barrios, pelota a un costado lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va con todo el equipo local. Saludos al amigo Sebastián Enroque Alonso. Sí, es conductor de plataformas. Saludo para el fanático oyente de las transmisiones. Seba, el conductor el de las plataformas. Cuidado nomás con su tipo de pasajero, Seba. Saludo para él en sintonía. Está full facturando. Y eso que hay mucho tráfico, así que mucho movimiento. Saludos para todos los conductores de plataformas porque son varios los que nos escuchan a estas horas. Sí, señor. En todo el país. Pelota para Sol. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Y este segundo tiempo, a diferencia del primero, como que no está pasando el tiempo por momentos. Eso sí, a la gente de General Caballero le corre más rápido el reloj. La gente de General allí busca tratar de llegar a la paridad, corre un poco más rápido para General, no tanto para Sudamérica, que igual en una acción de pelota quieta tuvo alguna chance. Está en un plan un poco más defensivo el equipo de Sol, aguantando, buscando alguna contra, y General quiere el empate. ¿Cómo se modifica todo cuando sale un delantero importante como el caso de Roa? Porque con su presencia era otra cosa Sudamérica, esa es la realidad. Sí, potencia, gol, arriba viene rindiendo alto en los últimos partidos Roa. Recordando que ya en estas últimas fechas no aparecieron jugadores como Santiago Salcedo, que terminó rescindiendo también contrato con Sudamérica, el propio Ortigosa. Va a salir al mercado a buscar seguro algún jugador más para ir sumando Sudamérica de cara al Clausura. Misma situación para General. Sigue presionando General Caballero por el empate. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, medicina prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. No, profe, dice García Guerreño, pero el árbitro pitó la falta. Salió a reclamar también con la misma tonada Díaz. Qué tiro libre peligroso va a tener General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, que nada más es donde que se indica, corre. General Caballero 1, Sol 2. Hizo seguro, Chaco. Les digo, señores, en la media luna el tiro libre prácticamente para el equipo de General Caballero 5. La muralla le va a pegar con la zurda Richard Ortiz. Me parece que es perfil para un diestro, pero como le pegó tan mal hace rato Arce, se termina perfilando para el disparo. Richard Ortiz apunta, va al remate. Tampoco pasa mucho a la barrera. Insiste, General Caballero está. Gol. Gol. De General Caballero. Miller Marico empata el partido. Parecía que no iba a pasar absolutamente nada en el tiro libre. De hecho, no llevó peligro el tiro libre de Ortiz. La pelota en la barrera,
pero tanta suerte tiene Richard Ortiz. Le quedó el rebote y la asistencia con la pierna derecha a media altura y en la cabecera del área para Mareco, que venía atropellando, le pega de primera por bajo contra el poste diestro de Aranda, que no puede hacer absolutamente nada. Se venía quedando Sol peligrosamente, lo aprovecha Local, igual a General Caballero en el cierre de la apertura, en el último partido del primer campeonato del año, señores. General Caballero 2, Sol de América 2, lo empata Miller Mareco para el rojo mallorquino. Y sobre el final veremos quién está con un poquito más allí de energías, por lo menos desde la paridad parecería General Caballero, porque le estaba costando un poco, si bien ya hablábamos que de este segundo tiempo era Aranda la figura, se había quedado un poco Sol, insistió bastante General, tuvo esta situación del tiro libre, la barrera rebote Ortiz, que logró meter nuevamente ese balón. Todo el tiempo del mundo para el lateral Miguel Mareco, que controló con la pierna derecha y con el pie izquierdo termina definiendo. Ante la salida de Aranda, ante tantas situaciones, comenzó a apurar nuevamente General, encontró la paridad. Esto se va acabando en 10 minutos aproximadamente de partido, pero parecería que de los dos, porque tienen un poquito más de resto de General, que lo quiere ganar sobre el final. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Increíble el tiro libre, no pasó absolutamente nada, pero la fortuna le acompañó a Fernández para esa asistencia para el gol de Mareco. En el piso Arce, tiro libre que corresponde a General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sebetera 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre que favorece a General Caballero, que ahora quiere ganar el partido. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortinete que está negra con pomelo, Paraguay de un sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Señores, 38 tenemos de la etapa complementaria, le va a pegar Arce sobre la zona derecha, Arce, tiro libre que favorece al rojo mallorquino, apunta Arce sobre la zona derecha, 3/4 de terreno, está afuera de cabeza. De cabeza el testazo de Valenti, se durmieron los zagueros de Sol. El testazo cerca del travesaño fue Valenti. Casi el tercero de General Caballero, tiro de portería para Sol. Recupera la Z hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z hombre, querida papasa. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza. O pizza probaste, te gusta. Casal. Sí, Gerardo. Y atención con esto, de momento triple empate en el fondo de la zona de promedios. Tienen 1,090. Sol de América, Tacuarí y General Caballero. Qué clausura se nos viene. Con la paridad allí en el fondo de la tabla del promedio, y está cerca también otros equipos, Gerardo. Y exactamente, de momento zafa por ahora Meliano, pero empate en zona roja. Sol de América 1,090, al igual que Tacuarí y General Caballero. Cuando puedas recordarnos la fecha 1 del clausura, sale General Caballero. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortinete que te negra con pomelo, Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Va el equipo visitante, señores, con la presencia de Barrios, levantando para Orue. Orue perdió la pelota. Epa, falta de Orue, que tiene tarjeta, ¿eh? Sí, te iba a decir, parecía falta y estuvo cerca el árbitro y terminó sancionando falta. Ahora, en esta pelota izquierda lo puede ganar General Caballero. Sí, porque lo tiene a Clementino, lo tiene a Valenti, que van bien por arriba. Tiro libre, peligroso para General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calamace que donde que se indica gol. Señores, empatan General Caballero, Sol América 2-2. Hizo seguro, Chaco. Tiro libre peligroso que favorece al conjunto de General Caballero. Y con casa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Que ladrillo, teja o gramo de cemento de la mejor calidad. Con casa construyendo historias. Aerolíneas Jetmar y APP te llevan a Santiago para el 11 de junio. Gana 2 pasajes ida y vuelta con alojamiento, comidas y 2 entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmar.com. Le va a pegar frontal al arco. Arce 13 la barrera, apunta el disparo al arco. Saca el arquero. Aranda envía la pelota del fondo, tiro de esquina para el equipo de General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Arce. Fecha 1 de la clausura, Olimpia Guaraní, Nacional Trinidense, Tacuarí Libertad, Cerro Ameliano, Sol de América 2 de mayo y General Caballero local ante Luqueño. Muy bien, gracias Gerardo, vendrá el córner. Con todo va General Caballero. Se desespera Troaio Duarte, gesticula, mira su banca, señores. Apuntarse sobre la zona derecha, arco de la tribuna norte, vino centro, Sanguina. No pudo definir.
salir. El rebote le va quedando a Richard Ortiz. Apoya a Arce. Otro centro bastante amplio, largo. ¿Quién va a llegar del otro lado en General Caballero? Nadie. Es lateral sobre la zona derecha para Sol. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unicialse Central España 330 San Lorenzo, filiales en América, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unizal. El que lo quiere ganar, el que está más convencido en estos momentos es General Caballero. Sacando limpio la zona de promedios. Ameliano 1,163 y triple empate, como decíamos. Sol de América, Tacuary, General Caballero 1,090. Son los de mayo, dijiste, ¿verdad? Sí, señor, primera fecha. Y Cerro Sol. Cerro Ameliano, Cerro local. Perdón, Cerro Ameliano, el otro equipo que está allí cerca. Así es, tal cual. Muy bien, pelota arriba, se viene. ¿Y General Caballero contra quién decide? Local ante Luqueño. Ante el Sportivo Luqueño en la primera fecha del clausura, que van a ser verdaderas finales, tanto para los equipos que van a competir arriba y también para los que van a pelear para no descender. Va Barrio buscando el gol de la victoria para Sol. Desde los Pinos de la Base Mendoza, que Copa de brinde por la amistad que apertura representa el distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Somos reiterativos, pero con la salida de Roa me parece que se frenó totalmente Sol. Perdió peso, definitivamente en ataque el equipo de Sudamérica. Es más, casi no generó situaciones, salvo una jugada de pelota detenida, un cabezazo de Rolando García. Después fue todo de General, que va ganando espacio, que aquí tiene otro tiro libre. Se está llenando de tarjeta de a poquito el equipo de Sudamérica. Ahora amonestado Jiménez. Falta de Gustavo Jiménez sobre Arce, cabecera del área sobre la zona derecha. Tiro libre para General Caballero. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Bolos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Bolos amaneceres de Granjero Campo 9. Y con este marcador hay empate también en otra zona. Ya en instantes actualizamos, señores. Pelota que corresponde al conjunto de General Caballero. Le va a pegar a la pelotarse. San Juan del Lado, Razo Supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas. Estacionamiento de Lado Razo, Capiatá Thompson. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Vendrá el tiro libre de Arce. Atención, 43, señores. Sobre la zona derecha, centro, pelota arriba. Saca oportunamente Aranda, el arquero de Sol. Arce recaptura en el rebote. Va a insistir el equipo local. Arce se mete sobre la zona derecha, quiere colocar el centro. Consigue su propósito, aunque termina sacando Jiménez para el equipo de Sol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma de jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 10% adicional contigo Money. En Punto Farma cuidamos tú solo tu belleza y tu economía. 44 de la etapa complementaria, 2-2 está el partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La nafta Grill 95 Petrobras, cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Petrobras, calidad internacional en tu camino. La pelota le va quedando en su terreno a Arce. Falta sobre Arce, tiro libre sobre la punta derecha todavía en su campo, en su terreno para el equipo de General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, 93 Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Vino el pelotazo largo de Valenti, despeja la defensa de Sol, que va ahora con Quintana. Se mete David Fernández sobre la punta derecha, aplica el freno, lo acompaña Barrios. Barrios tiene la pelota para Marcelo Acosta. Este con Fernández, el centro. Salvo el arquero de General Caballero. Reclaman mano. ¿Es penal o no? A ver qué dice el área. Es penal. Penal para Sol es lo que pita el árbitro del partido. Señores, se metió Marcelo Acosta para David Fernández. El centro, el árbitro dice que la pelota pegó en la mano. Me parece que fue de Marico. No duda el juez y pita penal para el equipo de Sol de América. Que chaisi. Mano de Ever Fernández. Nada que reclamar, niño. Clara mano de Ever Fernández. Sí, reclamaban todo muslo, pero el muslo estuvo lejísimos. Arriba, abrazo extendido de Fernández. Estuvo muy cerca allí Romero. Sobre el final, qué chance a favor del equipo de Sol de América. Busca Chapa Martínez hacer guerra de nervio allí en el punto penal.
sobre el final, mano abierta allí de Fernández, que había ingresado en este segundo tiempo en la defensa del conjunto de General Ever Fernández. Y este penal sobre el final, que cierre de partido tenemos en Mallorquín. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, que nada más es donde esté Silvicia, corre. Señores, están empatando General Caballero, son 2-2. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Da el bar, dice el arquero Guillén, pero qué bar si fue una mano. Igual Blas Romero haciendo las suyas. Siempre en Fútbol a lo Grande TV, esto le marca Federico Ríos a Blas Romero. Ahora le acaba de empujar el arquero Guillén. ¿Por qué no le dice, anda tu barco? Pero le termina empujando nuevamente. No es la primera vez que normalmente los árbitros hacen esto. En un momento le dio un empujón a Guillén. Le dijo, metete a tu arco. Hay forma y forma de dirigir, por más que protejan con todo lo de General, que se entiende. Solo al final no quieren admitir esto, pero fue mano. 6 más, señores, se juega hasta los 51. Penal que corresponde, que favorece a Sol. Increíble las cosas del fútbol. Cuando estaba mucho mejor el conjunto de General Caballero y parecía que iba a convertir el tercero. Vino una salida rápida y la mano de Ever Fernández en el área. El árbitro, sin dudar, terminó pitando penal. Sanguina no lo puede creer, penal que favorece a Sol. Subite a una Buller, una moto robota que atrae por su gran diseño y potencia. Moto Buller, el poder de tu pasión, representa el distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. ¿Quién le va a pegar? Es Ruiz Díaz. Fernando Ruiz Díaz se perfila para el penal. La chance a favor de Sol de América. Retrocede varios pasos. Ruiz Díaz, que ingresó en esta etapa complementaria reemplazando a Quino. 47, casi 48. Sol puede pasar al frente de vuelta. No toma mucha carrera, va Ruiz Díaz, apunta, tira. Gol, 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 gol. Gol. De Sol de América. Gol de Fernando, gol de Ruiz Díaz. Lo celebra Fernando con sus compañeros, al igual que Troayo en el banco de Sol de América. No retrocedió mucho, le pegó a media altura contra el poste izquierdo. Adivinó Guillén, llegó a manotear, pero no con la potencia necesaria para evitar la caída de su arco. Parecía que el que estaba más cerca era General Caballero. Una salida rápida, un contragolpe, la mano de Ever Fernández y el penal que lo transforma en gol. Fernando Ruiz Díaz para Sol. Señores, en el último partido de la apertura, jornada 22, General Caballero 2, Sol de América 3. Fernando Ruiz Díaz para Sol. Monumental. Fuerte en medio altura del poste izquierdo. Allí fue el tiro de Ruiz Díaz. Se fue bien el arquero Guillén, pero les terminó ganando allí a la mano. Llegó a desviar levemente para este toque emotivo final, porque lo va a buscar con todo General Caballero. Pero el que se terminó encontrando con este penal y lo aprovechó muy bien es Sol de América, que tuvo un mejor primer tiempo. Se quedó en el segundo, lo igualó futbolísticamente General, pero se encontró, repito, con este penal que momentáneamente le da la victoria a Sol de América a falta de 2 minutos. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Es pelota para Sol en la salida. Ya mismo Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Se le lleva los choriquesos Shorty. En el Sal Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. 6 de adición se juega en principio hasta los 51. Me parece que van a adicionar al menos uno más. Con la demora en la ejecución del penal, gana Sol 3-2. Nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de sociedad. Fórmula regular 6140, Super 6640, B-Power 8100 guaraníes. El mejor por lejos. En UTIC, carreras de posgrado presenciales de distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.do.py. Tarjeta amarilla para Lescano, comete falta, tiro libre para Sol. Con esto cambia todo de vuelta Gerardo. Tacto, así es, de vuelta aquí nos vamos con Sol de América 1,300, Ameliano 1,163, Tacuare 1,090 y General Caballero último 1,081. Tiro libre que favorece a Sol de América. Automóvil y Supli está en la Dejó Taller Mecánica de la Fuente de Shopping de Salema, capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más, 12, 13 y 14 de junio. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa Rubilo, que las bases que donde esté Silvicia, gol. General Caballero 2, Sol de América 3. Eso seguro, Chaco. Monumental. Se desesperan los de General Caballero, al igual que los de Sol de América. Es un partido bravísimo, señores. El que lo está ganando el conjunto
de Sol América. 3-2 frente a General Caballero, que no se rinde. Va Clementino, despeja Acosta, queda poco para el final. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Duar. Intenta Clementino, algunos se paran ya en las gradas tratando de empujar para que General Caballero empate el partido, pero me parece que tal cosa no va a ocurrir porque se viene Marcelo Acosta de contra. Puede estar el cuarto sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Quintana. Anticipa y despeja Valenti para el rojo mallorquino. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. José Coafer lleva a mamá y papá Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencia. En principio era hasta los 51, les digo. Nos vamos hasta los 54. 9 en total la adición. Señores, ataca General Caballero. Hasta los 54 el partido. Gana Sol 3-2. Bema y Flores con usted siempre y los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Increíble cómo es el fútbol, porque estaba mucho más cerca General Caballero de convertir el tercero hasta esa salida rápida de Marcelo Acosta y el centro de Fernández, de David Fernández, que pega en la mano de Ever Fernández, que el árbitro sin lugar pitó el penal. Realmente una mano clarísima, nada que discutir. Pelota para Sol. Apracor, solución para cambios de clima que provoca Veroño, la fórmula avanzada que alivia de inmediato la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracor. En Copetrol los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Tenemos 52 cerca de los 53. Gana Sol de América 3-2. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Aranda, Diego Aranda de Sol. Balón bien arriba con destino de Ruiz Díaz, que marcó el tercero. Busca David Fernández. El que termina despejando es Ever Fernández, zaguero de General Caballero. La cabeza de Marcelo Acosta. Saca como pone el volante ofensivo de Sol América. Recoge Valenti el rebote. Es la última para General Caballero. El regalo ideal para papá está en Electroban celular Samsung A15 a 15 cuota 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Este domingo 1.850 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. Sentir el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Se va metiendo Sanguina, no alcanza, señores, atento Aranda, el arquero de Sol, le quedan 30 segundos al partido. Con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Intenso lo de Troadio. Sí, piensen, agarren la pelota, revienten, dice allí Troadio Duarte. ¿Cuándo queda? ¿Cuánto? 20 segundos y esto se está acabando. Y sigue presionando General Caballero, que va con Arce, saca de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo Arce gana fondo de cancha. Es córner finalmente, tiro de esquina para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Arce juega rápido, la pelota le queda. Atención a Valenti con Ortiz, centro al área. Despeja Marcelo Acosta, rebote para Descano, tira. Pega la pelota, señores, en David Fernández, habrá tiempo. Es córner, no hay tiempo. Final del partido, final del juego. En el estadio Karen Bien Juan León Mallorquín. En el último choque del torneo Apertura, en el cierre de la Apertura. Lo ganó la visita, lo ganó Sol de América. General Caballero 2, Sol de América 3. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La solo tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Pedido CPL 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Emotivo cierre. Ya en el cierre, a los 48. Hizo en el final el penal a favor del equipo de Sol de América, cuando el primer tiempo fue casi todo favorable a Sol en ese 2-1. Se frenó un poquitito Sol de América, es cierto, sintió la lesión de Ronald Roa, perdió peso allí en ataque, ya no fue lo mismo. Lisandro Cabrera ya estaba también un poco tocado, con eso se tenía un poco más atrás Sol de América, y de contra el equipo de Sol de América buscó algún gol más y no es para menos.
los festejos, saben que necesitan y mucho los jugadores de Sol de América, por eso festejan con todo allí este resultado, los jugadores se abrazan, algunos emocionados, quedan mucho todavía, pero en esta parte necesitaba esta victoria así, y más por cómo fue el desarrollo del partido, y las caras opuestas, los rostros bastante serios de los jugadores de General Caballero, que logró empatar el partido en un momento del juego. Ya había tapado en un par de ocasiones, Arando un par de intervenciones, pero que en ese tiro libre, rebote que marcó muy bien Miller Mareco, después tuvo la chance nuevamente de generar más el equipo de General Caballero, y sobre el cierre lo supo ganar el conjunto de Sol de América. Vamos a ver a quién le elige la TV como figura. Hay varios destacados hoy en el equipo de Sol de América, pero para mí ese primer tiempo de Roa fue importante. Habrá que ver si está por allí. Mientras se abrazan, festejan los jugadores de Sol. Vamos con las palabras de Teo Arce del lado de General Caballero. El resultado que queríamos, estamos en una situación muy difícil. Creo que tengo que ser consciente de cómo estamos, ¿verdad? Nos toca seguir trabajando, pensar en la clausura, ¿verdad? Que tengo que tratar de hacer el mayor punto posible, ¿verdad? Para poder salir de esta situación. Se fue la mitad del año, queda todavía toda la otra parte por delante. Sobre todo trabajar, ¿pensás que es eso? Trabajar y analizar qué hicieron mal de manera a no repetirlo en esta clausura donde al final se juegan el todo por el todo. Sí, así mismo, es como dijiste, ahora terminamos mal. Creo que tengo que pensar en los días y trabajando, ¿verdad? Porque no puede pasar esto en la clausura, tengo que ganar la mayoría de los partidos, ¿verdad? Porque si nos sumamos será muy difícil, entonces pensar en eso, trabajar, seguir trabajando, ¿verdad? Insistir y luego ver qué pasa, ¿verdad? Gracias. Bueno. De las palabras de Teo Arce del lado de General Caballero, que se queda con ese sabor amargo, porque parecía que por lo menos el puntito le podía venir bien sobre el final, si bien ya también venían bastante complicados en la tabla, algo hundidos por allí en el final, pero el que terminó festejando allí en Mallorquín fue Sol de América. Rolando García, su capitán, a continuación, gentileza de Tigo Sport. Hizo que al final pudiéramos sacar el resultado positivo, así que nada, esfuerzo y sacrificio, nada más, porque realmente no hicimos el buen fútbol que por ahí nosotros queríamos hacer, la cancha no daba, el rival tampoco, así que nada, jugamos muy directos y bueno, la idea era ganar y lo pudimos hacer. De los últimos 7, ganaron 4. ¿Cómo evaluaste la apertura? ¿Te parece que fue bueno, que fue positivo, fue lo que Sol quería, esperaba más? ¿Cómo vos consideras esto que ya ha pasado? Sí, bueno, realmente no arrancamos bien el semestre, esa es la realidad. Y bueno, ahora finalizamos bien, venimos de 2 victorias, así que realmente muy contento por estos resultados, porque muchas veces el esfuerzo de la semana queda opacado por los resultados mismos y bueno, hoy pudimos ganar y eso es lo que vale. Hugo Ángel los escucha, la figura del partido. Rolando, felicitaciones, gran partido. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo está esa cabeza? ¿Un analgésico después de tanto sacar? ¿Qué mucho anticipaste? Este no era un partido fácil, Rolando, porque la característica de Sanguina o del Chino Martínez o del propio Clementino que ingresó después hizo que vos tuvieras mucho trabajo. Sí, bueno, realmente sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Ellos son de jugar mucho pelotazo, mucho juego aéreo y bueno, tampoco tuvimos mucho tiempo para trabajarlo, pero ya lo conocemos, lo habíamos visto, lo enfrentamos, así que tratamos de adaptarnos ya directamente y bueno, gracias a Dios salió redondito la idea que tuvimos. Rolando, antes que nada, felicitaciones por el partido. Te saluda Ángel. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, así yo también me adhiero con Hugo porque entre bromas y bromas durante la transmisión decíamos qué dolor de cabeza de tener, Rolando, porque sacaste muchísimas pelotas por arriba, fuiste muy correcto. No solamente vos, o sea, las veces que iban ganabas, pero sino también estaban tus compañeros que iban muy bien de arriba y ganaban también. Sí, bueno, realmente hicimos un trabajo impecable ahí la parte defensiva que por ahí fue un déficit también que tuvimos todo el semestre. Habíamos recibido muchos goles en los partidos anteriores y bueno, tratamos de hacer mucho hincapié en ese sentido y hoy realmente redondeamos una noche impecable en ese sentido, la parte defensiva, así que muy contento por el resultado en general y creo que Sol se merecía esta victoria. Rolando, contame de Troadio Duarte.
porque nosotros le vemos y ustedes juegan con un hombre más porque él está más adentro de la cancha que en su zona. No sé si ustedes se dan cuenta de la forma que vive el entrenador. Sí, bueno, recién al final creo que Blas le dijo para que vaya en su lugar, así que bueno, eso también influye muchísimo la parte anímica, en la parte de afuera, que viva en el fútbol, porque el fútbol creo que es eso, hay que vivirlo, hay que estar y bueno, eso es contagio también, contagiamos de afuera para adentro, así que eso es el grupo que tenemos, así que agradecido también a él por la confianza y bueno, seguramente vamos a seguir el semestre que viene y ojalá que Sol pueda estar más arriba y podamos pelear un torneo internacional. Allí las palabras de Rolando García Guerreño, gentileza de la TV. Ya se vienen los compañeros, ¿sí? Ya está Arturito, todo el equipo de Monumental para la continuidad del trabajo periodístico. Lo veo también ya Joelito Filipe, listo de cara a lo que se vendrá. Me dice modo Rally del Chaco, sí señor, ya se viene también el Rally del Chaco, él es Tuerca. Otro que es tuerca es Gustavito, pero otro tipo de tuerca. ¿Verdad, Gustavito? Hoy estuvo a full con sus audios. Se nos termina la apertura. Se nos escapa un lagrimón porque estaba acabando el torneo apertura. Saludos a todos los amigos choferes de plataforma que están del otro lado en sintonía, aquellos que continúan todavía a estas horas trabajando, para todos ellos igualmente, pues ya nos ponemos en modo albirroja. Modo albirroja a partir de aquí.